Abelardo es muy cabrón y me metió la idea en la cabeza de por qué no montar mi propia empresa y dejar de trabajar para alguien y hacerlo yo por mi cuenta. Que ya puedo decir que tengo una SL formalizada. Tú me decías que hacer clientes para páginas web era facilísimo. Es muy fácil, pero requiere tiempo. Ahora es cuando te explico cómo se compra el tiempo. Hace falta para emprender. Ser masoca. Que hay mucha gente que tiene seguridad en sí misma y sabe perfectamente cuál es el valor de su trabajo, pero nunca llegan a emprender. A lo mejor es porque no están dispuestos a renunciar a cosas a las que tienes que renunciar cuando aprendes, ¿no? Todo el mundo tendemos a pensar que las decisiones son para siempre. ¿No sabes? O sea, no te imaginas lo que psicológicamente te puede llegar a bloquear eso. No puedo decir el cliente, ¿vale? Pero sí que puedo decir la envergadura del proyecto. Y esto, ¿De cuánto hablamos ese proyecto? voy a contar mínimamente cómo surgió este proyecto Venga, va, y después hablo de cifras. cuéntalo. ¿Cuánto? Ya estamos aquí. Bueno, pues hola y bienvenidos a todos un día más a nuestro podcast. No hemos estado subiendo contenido últimamente de podcast por motivos obvios. Hemos cambiado de setup, de oficina, Ha habido que reformar, ha habido que hacer muchas cositas. pero hoy, aparte de traeros un nuevo podcast, traemos también un invitado muy especial, que es una de las primeras personas que AVE ayudó a lanzar en el mundo empresarial. Sí, señor. Nos va a contar su experiencia un poquito, a ver, para que veáis lo guay que está empezar una empresa. Los problemas que te puedes encontrar en ellos. Exactamente. Y los latigazos que tienes que estar dispuesto a recibir en el lomo. Bueno, y cualquier duda que pueda tener y que tú le puedas ayudar a Exactamente. solventarla. Vamos a ir hablando de cositas porque yo creo que habrá mucha gente además también en la misma situación. Es una persona que ha estado toda su vida trabajando para alguien y recientemente ha dado el salto a trabajar para sí mismo, ¿vale? Entonces, tomar esa decisión ha sido una cosa difícil para él. La verdad que yo le he dado un empujoncito y bueno, sobre todo lo que es el salto de trabajar para alguien, de repente a trabajar para ti mismo, no saber cuánto vas a ganar un mes, no saber cuánto vas a facturar. Sí. Hostia, lo piensas y realmente yo creo que es el problema que más se repite en la gente que tiene buenas ideas y quiere montar cosas, ¿sabes? Sí, y además que también empezará, supongo que ahora que lleva un tiempo ya emprendiendo, se habrá empezado a encontrar problemas que no esperaba Hombre, claro, seguro. y que esperemos que hoy nos cuente y que tú le puedas ayudar. Exactamente. Y sin Así más que dilación, vamos a empezar con José Ángel. ¿qué nos cuentas? Pues nada, otro día más por aquí. Ya nos vemos lo suficiente, pero bueno, Sí. no está de más estar aquí con vosotros. Y en primer lugar quería agradeceros esta invitación para hablar un poco de mi trayectoria y de, bueno, los pasos que he ido siguiendo también con tu ayuda, Ave. Y nada, pues aquí estoy. Pues nada, Bueno, muchísimas gracias también por venir, porque sabemos que no es fácil que todo el mundo esté dispuesto a salir en un podcast. Y queremos empezar pues un poco presentándote, que nos vayas contando a qué te dedicas, cuál ha sido tu trayectoria y en qué momento cogiste y decidiste emprender. Muy pero bien, cuenta, pues escucha, dime, dime, pero por dime. el principio del todo. Principio de los principios, Sí. joder. ¿Qué edad tienes? Va, para la gente. A Que ver, tienes cara de yogurín, tío. yo Me tengo engaña casi ya mucho. 33 años que cumplo el próximo julio. Lo que pasa es que todo esto se remonta a un 27 de julio del 92. Bueno, está por el principio, no, por favor. Pues Esta parte entonces del nacimiento avanzo un de la poco, avanzo comunión un para adelante, poco. por favor. Vale, de la comunión para adelante. Bueno, yo ya en la comunión hacía mis primeros pinitos con el tema de la informática. No me gustaba mucho el tema de los ordenadores, de los videojuegos y demás. Todavía me acuerdo pues cuando jugábamos al Pokémon en disquete y bueno, utilizábamos el cable link para pasarnos Pokémon y demás. O sea, que ya estabas Eh, trasteando ya estaba máquinas desde bien trasteando, pequeño, ¿verdad? sí. Y luego pues siempre me ha llamado el tema de la informática muchísimo, hasta tal punto de que empecé a hacer mis propias páginas web cuando existía eso de que podías hacer páginas web con Dreamweaver y todo este código HTML y CSS y tal. Y a partir de ahí me planteé mi trayectoria profesional un poquito y decidí meterme a la carrera de ingeniería informática aquí en la Universidad de Murcia. El primer año, agónico. No se lo recomiendo a nadie. De hecho, recuerdo el momento perfectamente cuando mi madre
me rescató de la Escuela de Bellas Artes porque yo quería ser creativo, quería hacer ¿Te metiste diseño a la escuela de gráfico. Bellas Artes, tío? Sí, sí, un día ¿Pero en la carrera. llegaste a ir a Bellas Sí, Artes? sí, claro. Decidí dejarme la carrera a los 3 meses de empezar. Pues tú hacías dibujos y todo ese Sí, tema, también ¿o? tocaba temas de Photoshop, hacía un poquito de edición de vídeo, edición 3D, Ujú. y dije, esto no es lo mío. Cuando llevaba 3 meses en la carrera, matemáticas, física, dije, joder, Sí, tú pensabas esto... que te ibas a encontrar de repente, venga, vamos a crear página web, si te enseñan al Y final. para nada, para nada. Bueno, empiezas con las bases de programación en primero, lenguajes de programación ¿Qué totalmente... asignaturas teníais en primero, por ejemplo? En primero, pues mira, teníamos desde gestión empresarial, Ujú. física, matemáticas, no sé, recuerdo asignaturas de programación básica que eran bastante complejas a la hora de entender cómo funciona pues, el mundo de la programación. Muchos eh, ceros y muchos unos, y ¿no? muchos ceros y muchos unos. Todavía me acuerdo de la asignatura de ensamblador, que era... ¡buah! ¿Qué hacíais ahí en la asignatura de ensamblador? Pues desarrollábamos videojuegos como el Pong, videojuegos clásicos, Ujú, nada más que con lenguaje ensamblador, que es un poquito más abstracto que los lenguajes de ceros y unos binarios, ujú. pero era jodidamente difícil, la verdad. Y a mí me costó muchísimo. De hecho, en primero me quedaron 9 asignaturas de 10. Solamente aprobé Hostia, empresariales. espérate. Sí, sí. ¿Aprobaste empresariales? Sí, sí, aprobé Coño. empresariales. Y ya el verano, cuando mi madre me dijo, tienes que dejarte diseño gráfico, no, no puedes abandonar esto, dije, bueno, pues me lo voy a tomar un poquito en serio y al final aprobé en verano las 9 asignaturas que me quedaron, la Toma verdad. ya, tío. Vale, Joder. vale. No pasa nada. La mamá, Sí, problemas del directo, problemas del efectivamente. directo. Me ha llamado mi madre antes en las pruebas, ¿sabes? Y yo aquí Em, diciendo el móvil en silencio y cojo y lo pongo yo en sonido. Calla. Vale. Bueno, y entonces vamos a ver. O sea, tú llegaste al final a la carrera que terminaste después, ¿no? sí, ¿Y qué tal era? Porque el mundo laboral para los ingenieros informáticos no está mal, ¿no? Es decir, hay curro y hay demás. muchísimo curro. De hecho, me atrevería a decir, bueno, en los datos cuando yo terminé la carrera, que el paro no superaba un 3% en el mundo de la informática. O sea O que sea, que el que quien no quería trabaja es trabajar, porque no quiere exactamente. directamente. Así que en ese ámbito, pues muy bien. Es verdad que las oportunidades que tenemos en ciudades más pequeñitas como Murcia no son las mismas que en otras ciudades como, pues, por ejemplo, la capital, Claro, Madrid, claro. Barcelona. Hay mucha oferta de trabajo a nivel informático. Pero bueno, es eso, que a nivel de oportunidad, de, oportunidad de trabajo está Claro. muy bien ese mundo. O sea, tú Sí, has como. estado trabajando hasta hace poco que Sí, has decidido emprender. hasta el pasado octubre, efectivamente. Y yo ya venía un tiempo pensando en dar el paso. Lo que pasa es que Abelardo es muy cabrón y me metió la idea en la cabeza de por qué no montar mi propia empresa y dejar de trabajar para alguien y hacerlo yo por mi cuenta. Y la verdad que fue un proceso largo y tedioso, pero al final di el paso. Y bueno, pues de momento no me arrepiento. Ya veremos en un próximo futuro. De momento no vamos mal, De ¿no? momento no vamos mal, efectivamente. A ver, yo creo que lo decíamos antes que es en realidad el paso más chungo que da cualquier persona que quiere emprender es dejar la supuesta seguridad de un salario fijo, ¿no? O de un ingreso fijo para dedicarte a algo por tu cuenta y no saber cuánto vas a facturar, cuánto gasto vas a tener, ¿no? Porque al Sí. final, sobre todo, yo creo que hay una edad, bueno, decir que hay una edad para todo es equivocado, porque es verdad que al final cada uno encuentra su momento, pero, coño, cuanto más años cumplen, normalmente, pues más gastos fijos tienes, ¿no? Te Por lías con supuesto. una hipoteca, te lías a lo mejor con un préstamo de un coche o con un, ¿sabes? Sí, Y es más difícil encontrar el momento para decir, venga, ahora emprendo y me arriesgo a... Claro, y te, claro. y te arriesgas a ganar menos, a no saber cuánto vas a ganar, ¿no? Claro. Ujú. Entonces, yo me acuerdo cuando tú y yo estuvimos hablando, sí que analizamos, yo la verdad que analicé bien todos estos datos que tú me dabas, porque, bueno, cuéntanos, tú, antes de empezar a montar nada, por tu propia cuenta, me Sí. refiero, tú tenías 3 curros. Sí, a ver, era un poco difícil la situación porque yo he trabajado como asalariado para una empresa, pero lo compaginaba con otros trabajos, como por ejemplo, pues la formación a nivel de academia para oposiciones. Entonces yo daba clases, bueno, y sigo dando clases Ujú. actualmente para opositores del Estado. Entonces doy todo el bloque de informática y aparte de eso, pues me surgieron proyectos también a nivel personal
pero ya la situación se volvía un poco inviable porque Por horas, porque el día tiene 24 horas exactamente, y no tiene 32 horas el día, ¿no? Básicamente. claro. O sea, tú Y estabas a jornada completa. yo estaba jornada completa y cuando Traba- salía de la jornada completa me Ujú. dedicaba a hacer otros trabajos. Incluso he llegado a pedir permiso a mi propia empresa para irme a dar clase a la academia o para atender pues otro tipo de situaciones como eran pues los proyectos a nivel personal. Tú lo que más tenías así a nivel personal en ese momento creo que era tema de montaje de páginas web, ¿puede Sí, ser? sí. Bueno, no exactamente de páginas web como tal, sino de aplicaciones web. Que no es exactamente lo mismo, porque Correcto. una página web puede ser algo tan sencillo como una página simplemente informativa de una empresa, pero yo lo que me dedicaba era más al tema del desarrollo de aplicaciones web, O ¿vale? sea, los RPs. RPs en cierta parte y también desarrollaba mis propios programas que no llegaban a ser RPs, pero sí que gestión de contenidos, por ejemplo, para que un usuario pudiese gestionar el propio contenido de su página web, crear artículos de blog, y eso O tiene, sea, rollo one-on-one mi web, por ejemplo. sí, O algo sea, parecido algo a que el eso. usuario pueda, digamos, configurarse de una manera intuitiva, ¿no? Exactamente, de manera Sin saber autosuficiente informática. poder O sea, que trabajar una su propia persona web. pueda crear una web con una herramienta, ¿no? Justo. ¿Le tenías puesto un nombre a esa herramienta? ¿Puede ser? Sí, el nombre de la herramienta se llamaba, bueno, y se llama Tiny. Tiny, ¿verdad? El Sí, como famoso... la idea de hacer algo lo más sencillo posible, lo más diminuto Pero, posible. qué es exactamente Tiny? Explícalo, porfa. Pues Tiny es un programa que se dedica a creación de páginas web. Entonces, a través de nuestro Tiny, lo que hace el cliente es personalizar y customizar, pues como otros creadores como Ionos Ujú. y demás, su propia página web y que no tenga que depender de nosotros, que eso es lo que yo buscaba, ¿no? El que no te estén llamando para cualquier cosa, sino que Claro. por lo menos evitas un poco esa parte. ¿Ves? Primera cosa por la que te das cuenta de que alguien tiene que montar una empresa, porque estás creando una herramienta que intenta funcionar de por sí sola, Sí. Sí, ¿entiendes? O sea, Que no tengas que estar tú pendiente de cada cliente que quiera hacer claro, la... o sea, claro, estás claro. tratando de crear una herramienta que delegas en la propia herramienta para que, o sea, me parece brutal. Bueno, perdona, que te he interrumpido. Y aquí el prota eres tú hoy. Y entonces o sea, cuando estabais con esto de Tiny, ¿vale? Tú seguías trabajando a jornada completa para otra empresa Sí. y además dabas clases en una academia, ¿cuántas horas semanales? Pues depende de la semana, pero va por temporada según van las oposiciones, pero entre 2 y 4 clases semanales de 2 horas o 1 hora y media, dependiendo O sea, de la eso oposición. son 8 horas semanales en promedio, una cosa así. Bueno, y el trabajo en casa, de preparar test para los alumnos, preparar apuntes, o sea, no es tan sencillo como parece porque no es llegar y tenerlo todo preparado, sino que también requiere un trabajo en casa, por supuesto. O sea, que este tío se estaba Ya. echando al cuerpo 60 horas de curro más aparte sus proyectos personales, Sí, semanales. Sí, 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 sí. sí. Trabajando Madre mía. sábados, domingos, domingos por la noche, a las 12 de la noche trabajando, sin ningún problema. Yo Tú lo no, aguanto. tú no Ese, mides. ese yo creo que es el perfil de una persona que quiere emprender, que no le importa estar trabajando 24 horas que tiene Yo el creo que día, sí, yo creo que 24. sí. De hecho, ya podemos dar alguna especie de aviso. El que cuente horas de trabajo, uf, Ya, mejor que no monte nada. ya, Porque, a ver, no porque el futuro tenga que ser así, pero el inicio Sí, es sí, imposible que no sea de esa manera. Sobre todo si quieres compaginar unos ingresos medianamente estables con el desarrollo de una idea hasta que dejes los ingresos estables por la idea, porque la idea ya esté estructurada, esté formada y estés recibiendo un ingreso por esa parte, ¿no? mm, Pero, a ver, el tema es muy sencillo. Todo el mundo necesita dinero para vivir, ¿no? ujú. Unos más que otros. Unos más que otros. Cada uno tiene unos objetivos diferentes, unos gastos diferentes, pero es verdad que hay unos mínimos que hay que cubrir. Es decir, al final el alquiler hay que pagarlo, o la hipoteca si has comprado, ¿no? Sí, Porque si no, no puedes vivir, te tiran. Entonces, claro, yendo por ahí. Bueno, y me estabas diciendo entonces, este tema de Tiny, ¿llegasteis a tener clientes? sí, sí, y actualmente lo tenemos. Es decir, esto es un desarrollo continuo porque es evolutivo y vamos sacando cada vez más características de esta herramienta. Y nuestra idea un poco es hacerla, bueno, extender la herramienta para que todo el mundo sea capaz de contratarla sin tener que depender de nosotros también, que eso es el siguiente paso. Pero claro, ahí te la juegas porque tienes que tener una pasarela de pago donde el cliente se personalice con un menú de instalación y diga, vale, yo quiero una tienda online. Y sea tan sencillo como darle a 2 botones y tener tu propia página web, lo que es la base, ya Ujú. montada. Y a mí no me tengan que llamar para nada. Ah, pero Entonces, implantar una tienda web sin intervención
Con procesos automáticos. tuya con procesos automáticos tiene que ser chungo de Sí. llevar a cabo, ¿no? A ver, desde... Si Desde te el hablo punto de desde vista una... informático, me Claro, refiero. si te hablo de como una persona totalmente ajena a la informática, lo puedes ver como algo complejo, pero es cierto que hoy en día hay muchísima documentación, hay muchísimas bases de información para Sí. hacer este tipo de cosas y no es una tarea demasiado compleja de desarrollar, ¿vale? Pero sí que se puede conseguir. Sí. ¿Cuánto tiempo llevas con lo de Tiny? A ver, Tiny, el problema es que con todos los trabajos que yo llevaba, pues Tiny lo hemos dejado un poco abandonado. Lo hemos retomado hace nada, escasos meses, y aproximadamente llevaremos 1 año y medio o algo así desarrollando esta herramienta. Y a ver, la parte del desarrollo a mí me parece muy bien porque a ver, yo siempre divido las ideas o las empresas, em, las divido como en dos grandes bloques, ¿vale? Ujú, Un bloque es la parte operativa, ujú, en mi caso es la parte de tráfico, ¿no? Yo me dedico a esta empresa, se dedica a transportar contenedores y entonces mi parte operativa es la gestión del tráfico de esos contenedores, ¿no? En tu caso... La parte operativa es pues el desarrollo de una herramienta automatizada donde el cliente puede autoconfigurarse su propia tienda web. Vale. sí, Entonces, lo que te quiero decir es que al final esta parte es una cuestión de tiempo dominarla, pero después está la parte de vender la herramienta, ¿no? muy importante. Que yo creo que son dos partes diferentes, ¿no? O sea, yo siempre he pensado que al final en las empresas lo que es la gestión del tráfico diario o lo que es la gestión de la operativa diaria, al final es una cuestión de relativamente sencilla. Lo difícil que tiene cualquier empresa, coño, es vender, Venderla. ¿no? Entonces te quería preguntar si tú con esta herramienta de Tiny, me has dicho antes que sí que has hecho ya alguna venta, ¿no? Sí, pero ¿Tienes algún cliente con Tiny ya? sí, tenemos clientes con Tiny, no son muy numerosos, pero sí que hemos implantado la herramienta en aproximadamente 4 o 5 empresas que, bueno, nos pidieron presupuesto, se la instalamos y tal. ¿Cómo se enteraron de vuestra existencia esas empresas? Bueno, a ver, esto es de boca a boca. Cuando tú trabajas bien y haces las cosas bien, Ujú, al final todo llega. Lo que pasa es que sí. yo no podía abarcar tanto trabajo como para, sin tener una herramienta automatizada donde el cliente se pudiese configurar su web, es algo más complejo porque tienes que reunirte con el cliente, enseñarle tu Ujú. herramienta, llevar un folleto informativo de qué hacemos, que no es tan fácil venderlo. O sea, Em, no lo vendéis online, lo vendéis presencial. Ahora mismo presencial, de boca a boca. Y los proyectos llegan, pues eso, si trabajas bien, ya sabes que va a haber una persona que te va a llamar, eh, bueno, influenciada, ¿no? por la buena experiencia que ha tenido con nosotros y de esa manera hemos ido consiguiendo proyectos. Ujú. De manera esporádica, como digo, pero nuestra idea pues es extender todo esto Pero eso, y escalar. a ver, eso no son proyectos. Quiero decir, bajo mi punto de vista, al final, porque eso cobráis una cuota mensual, entiendo, ¿no? Sí, es un pago por suscripción. Entonces, ese pago por suscripción es durante toda la vida de la página web del cliente o es solamente mientras la montan o tenéis, ¿cómo cobráis? A ver, el Tiny se basa en dos partes. Uno, que es la instalación inicial, Ujú, donde nosotros ofrecemos 10 horas aproximadamente de mentorías y tutorización al cliente. Esas horas están incluidas en el precio de la instalación inicial. Y ujú. después hay una suscripción mensual que dura 1 año. Cuando termina el año, bueno, en ese año le ofrecemos actualizaciones de seguridad gratuitas al cliente, actualizaciones que tengan que ver con agujeros de seguridad que son Ujú. imprescindibles, y eso lo abarcamos nosotros de manera gratuita. También pagamos el hosting. Nosotros tenemos nuestros Sí, hay unos propios gastos de servidores, alojamiento de justo, datos por el hosting y demás, ¿no? y cargamos con esos gastos. Y a partir del primer año, el cliente decide cuándo hacer esas actualizaciones bajo nuestra O recomendación. sea, puedes seguir funcionando su tienda sin que te pague a partir del primer Siempre y año. cuando no la tenga actualizada, sí, pero nosotros vamos a ir al cliente a decirle, oye, fulanito, que tienes que actualizar la herramienta porque ha salido un agujero de seguridad, ¿vale? Y ahí nuestra idea es que sean totalmente personalizables las actualizaciones y que el Sí, cliente decida cuándo actualizar. Y ahí es cuando presupuestamos esas actualizaciones. pero a ver, bajo un punto de vista empresarial, a ti yo creo que te interesa tener un ingreso fijo y recurrente mensual. Mm. Sí, Quiero decir, de hecho, tu competencia
Yo creo que la mayoría, si me hablas de tiendas webs que se instalan y se automatizan Sí. y que el propio cliente se las configura y se registra y se da de alta y mete su tarjeta de crédito y todo, Ujú. coño, estas páginas web normalmente te cobran una cuota mensual mientras las estás utilizando, ¿no? ¿Por qué tú cobras una cuota inicial? O Pues sea, ¿cuánto puede valer una cuota inicial para una instalación de una página web que vende pienso para animales, por vale, ejemplo? depende del tipo de página web. No es lo mismo hacer una web presencial que una tienda online. La tienda online tiene muchísimas más ¿Qué es características. una web presencial? Una web presencial, una web básica Una informativa. página web, Sí, eso Sí, no sí, tiene una vale. página presentar. web No, informativa. hablamos de tienda web en De tienda este. online, pues aproximadamente el coste de la instalación inicial sería unos 500 euros. Ujú. Dependiendo de si el cliente quiere un importador de productos, subiríamos un poquito más esa instalación inicial, porque con las 10 horas seguramente no nos va a dar. Tendremos que hablar con el cliente, ver los Excel o CSV que necesita el cliente para importar los productos, Sí. y estaríamos hablando de unos 500, 600 euros de instalación inicial. Y a partir de ahí la suscripción mensual cambia también, porque no es lo mismo pagar una suscripción de una web presencial que de una tienda online. Entonces, Ujú. valoramos nuestro trabajo en aproximadamente 750, 800 euros de la web presencial y sobre los 1.400, 1.500 de una tienda online. Por ahí van los tiros. O sea, y eso es lo que te pagan por una web y ya. Y luego más las actualizaciones de seguridad, pero Claro. A ver, es cierto que no tenemos todavía un plan estratégico a nivel comercial de cómo tener fijados ya los precios mensuales, porque seguramente es una estrategia que tengamos que adoptar. El no decirle al cliente, oye, tú eliges cuándo, sino que tendremos que optar por una suscripción mensual, como hacen todos los sistemas de gestión de páginas web, tipo Yonos sí, o mientras que lo que sea. estés utilizando ese dominio en tu hosting y todo, y lo tenga todo alojado en tu servidor, Mm, que se esté pagando una cuota mensual. Claro, O claro, sea, la la idea es pregunta, esa. la pregunta es, ¿cómo crees que se vende mejor este servicio? ¿Con una cuota mensual de 40 euros al mes o cobrando 500 euros a un cliente one time? A ver, Yo creo que la gente es más fácil que tenga 40 euros al mes y más difícil que tenga 500 euros para gastarse de una sola vez. sí, pero ten en cuenta que si yo a un cliente le cobro 1.500 euros one time, al final yo tengo que seguir actualizando la herramienta también. Entonces no puedo ofrecerle, me pagan 1.500 euros si te Tienes que olvidas. cobrar una, claro, y tienes un hosting que tiene un Claro, coste, ¿no? exactamente. Entonces, bueno, pues la idea sería un poco, ¿Qué pasa, jefa? Que digo, digo que te enfoques un poco más el micrófono. Ah, perdón. que digo que la idea sería Así un está mejor. poco esa, estudiar todas las posibilidades a nivel Sí. de mercado, de cómo están pues la competencia, Ujú. que todavía no hemos hecho ese trabajo porque, ya te digo, estamos en desarrollo evolutivo. Y uno de los planes que tenemos que desarrollar y optimizar es justamente eso, la parte de ventas, ¿vale? Porque Tiny es una parte de nuestro trabajo, pero no es el núcleo de nuestra empresa en este caso. Tenemos otros proyectos de gran envergadura que hacen que esto sea una parte menor. Uno de los servicios que ofrecéis es el Tiny, pero luego también ofrecéis otros servicios como hacer herramientas, Sistemas de planificación de sí, recursos que lo has Bueno, dicho empresariales. yo antes. creo que cuando hablas de que esto es una cosa menor, te estás refiriendo a que tiene menor complejidad técnica. Tienen menor complejidad Pero técnica. hay empresas que venden chucherías de un céntimo que son multimillonarias. También, Lo que te también. quiero decir es que al final la escala de la venta no depende del precio de la unidad. No, 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 por supuesto que no. De hecho, Eh, es lo que te digo. Ahora acabamos de retomar hace unos meses el proyecto. Nuestra ujú. idea es mejorar ese proyecto y añadir funcionalidades nuevas y que esto se convierta en una parte más importante de los ingresos de nuestra empresa. Pero a día Yo me acuerdo actual contigo que tuvimos una conversación en la que tú me decías que hacer clientes para páginas web era facilísimo. es muy fácil, pero requiere tiempo. Y ese tiempo no lo he tenido. Ahora es cuando empiezo a ver un poco la luz, tras haber decidido Es que dejar. ahora cuando te explico cómo se compra el tiempo. Pues exactamente, eso es lo que yo quería saber cuando Pero inicié en todo este mundo. no quiero todavía llegar a esa parte que es un poco, lo dejamos más para el final, ¿no? Sí, Jefa, vamos Sí, muy sí. bien. sí, vamos bien. Estoy Ahora intentando hablar poco, ¿eh? ya te veo, ¿eh? Estoy conteniéndome. Me está costando. Espera que ahora empecemos con las preguntas y lo que sí que os quería preguntar a los dos, para que deis vuestro punto de vista de manera distinta, aunque bueno, yo creo que a lo mejor es similar, ya que estás un poco contaminado, por así decirlo, por AVE en el mundo empresarial. Te he contaminado. Estoy No, pero es contaminado. verdad. O Soy como sea, kriptonita. habláis mucho sobre emprendimiento y al final yo creo que las ideas irán más o menos en la misma línea. Sí, ¿Qué es lo que creéis que hace falta para emprender? O sea, buena para coger y de pregunta. repente emprender.
¿Qué es lo que hace falta para emprender? Ser masoca. Ser masoca. No, ¿en qué momento tú estás trabajando con tu sueldo fijo y dices, vale, voy a emprender? ¿Qué crees que necesitas para emprender? A ver, emprender no es fácil. Bueno, Abel lo sabe de sobra. Contesta tú, dale, dale. Eh, Te dejo a ti las preguntas turbias. Esta pregunta no es fácil. No, bueno, cada uno la contesta a su manera. en mi ¿Qué caso, hace falta para que emprendas tú? hace falta muchas ganas, Set. hace falta estar presente en todo momento, porque ya sabes que en cuanto tengas tu propia empresa, Pero un momento, la pregunta es, ¿qué hace falta para emprender? O sea, me refiero. o O, qué te o- hace falta para iniciarte en exacto, o qué hace falta para tener ganas. Sí. A ver, Para... espérate que yo he formulado la pregunta y ahora no sé por dónde salir. La entrevistadora se convierte en entrevistada. No, o sea, tú cuando estás trabajando y dices, vale, quiero emprender. Tú, por ejemplo, aconsejaste a José Ángel que emprendiese porque viste algo en él. Tú dijiste, vale, esta persona Sí. yo creo que tiene lo que hace falta para emprender. Totalmente, 100%, sí. ¿Qué crees que es eso? O sea, ¿qué ves tú en las personas? Vale. Ya, ahora sí he Y entendido tú bien a tu ti mismo, pregunta. ¿qué te viste que dijiste? No, coño, yo puedo ser un buen emprendedor, o sea, puedo emprender porque soy trabajador, o sea, tengo buenas ideas, o lo que Pues tú te yo viste. considero, bueno, ¿hablo yo o Dale, empiezas dale, tú? dale. Yo considero que en mi caso tenía todo para empezar a emprender, pero no tenía la seguridad que hace falta para emprender. Y es jodidamente difícil darte cuenta que llega un punto de tu vida de que no necesitas estar trabajando para otra persona, sino que quieres dar el paso y trabajar para ti mismo. Tienes que estar seguro de lo que vas a hacer. Tienes que estar seguro, conocer contextualmente todo lo que hace falta para emprender. Entonces, ¿qué me llevó a mí? Bueno, las ganas sobre todo, y sabía perfectamente cuáles eran mis virtudes, ¿no? Como trabajador, y creo que eh, tenía todas esas características que hacen falta para emprender, pero me faltaba la seguridad. Que yo creo que la seguridad precisamente es una de las cosas más necesarias para... Sí, a ver, ¿Pero yo vengo... seguridad en qué? Va, aterriza cosas. A ver, Que si no, estamos hablando aquí. seguridad, pues básicamente... ¿Seguridad en ti mismo? ¿Seguridad en No, qué? no, no, ¿Seguridad no. Tú económica? Seguridad puedes en tu tener seguridad en ti proyecto. mismo para emprender y no emprender. De hecho, me atrevería a decir que hay mucha gente que tiene seguridad en sí misma y sabe perfectamente cuál es el valor de su trabajo, pero Ujú. nunca llegan a emprender. A lo mejor es porque no están dispuestos a renunciar a cosas a las que tienes que renunciar cuando emprendes, ¿no? Hay que Sobre estar Claro, tiempo dispuesto a libre. claro, arriesgarse y a claro, saber que las cosas pueden ir muy bien o pueden ir muy mal. Y claro. estar preparado para cuando las cosas vayan muy mal. A ver, yo también tenía la certeza de que si yo emprendía y las cosas no salían o no salen, en este caso, pues siempre puedo volver atrás y conseguir un buen trabajo con unas buenas condiciones que tenga esa seguridad económica, ¿no? Ujú. Así Mm. que por esa parte Es no tuve miedo. es una de las cosas que yo siempre me... Todo el mundo tendemos a pensar que las decisiones son para siempre. Ya. Sí, No sabes, o sea, no te imaginas lo que psicológicamente te puede llegar a bloquear eso. Por eso hay gente que estudia muchísimo cómo hacer algo y al final tardan muchísimo en lanzarse y hacerlo, ¿vale? yo fui una de esas personas. Y ya, tío, pero al final te das cuenta de que no hay que... Antes de empezar habíamos dicho de hacer una camiseta de Do Not Overthink. Sí, sí, sí. Sí, tío, overthinkear, o sea, sobrepensar las cosas, lo único que te lleva al final es a no hacer nada. Porque Lo cuanto sé. más piensas en algo, más bolas se te hace y al final lo conviertes tú mismo en una especie de monstruo enorme que es imposible de atacar. Hay que tirarse a la piscina y ya está, y te pegas una hostia y entonces cometes errores, los corriges, continúas. O sea, la base para lanzarte a la piscina tiene que ser mínima. No hay que... Yo he visto gente que se tira a lo mejor 4 años haciendo un proyecto de negocio. Digo, pero ¿qué haces? Si esto es... ¿Qué pasa? O sea, en lugar de hacer una maqueta de un barco, ¿te entretienes haciendo planes de negocio o qué estás haciendo? Ujú. Los negocios no van así. Tú tienes una idea, puedes tirarte un mes proyectándola, tal, no sé qué, hay un tiempo, ya está, a partir de ahí, tírate, empieza a intentar vender la primera unidad, ¿entiendes? O el típico fallo de gente que está desarrollando la parte que decíamos antes de lo que es la gestión del trabajo diario, ¿no? Ujú. La operativa. La operativa, se tira años desarrollándola y cuando llevan 3 años se dan cuenta de que eso no se vende. Ya. A ver, espérate un momento. O sea, yo creo que es mejor en los negocios hay que empezar por el final. Lo primero que tienes que ver es si se vende o no. O lo segundo, pero no lo décimo, ¿me entiendes? Porque es que si no has perdido un montón de años de tu vida. Ya. O sea, tú te tiras un montón de años de tu vida diciendo, vale, tengo una idea, ¿no? Mm.
por ejemplo, yo qué sé, pues que no te quiero poner ejemplos porque los ejemplos que te iba a poner son de gente que conozco Vale, vale. y no quiero que... Pero yo qué sé, cualquier cosa que tú digas, venga, voy a hacer unos calcetines, por ejemplo, ¿no? Sí. Y entonces te tiras 3 años viajando a la India buscando la mejor seda, ¿no? Y inspirándote para el mejor diseño y a ver cómo... y luego te das cuenta que no se vende, que no sabes vender calcetines. Y eso pasa mucho. ¿Entiendes lo que te digo? Sí, O sea, sí. es que las empresas consisten en saber vender algo, no consiste en saber hacer algo. Porque el que sabe venderlo, después tiene la capacidad de contratar a alguien que sabe hacerlo. ¿Me entiendes? O Sí, sea, es sí, decir, sí. Te de entiendo. hecho, ese es el fallo que tenemos, yo me incluyo también, los que entendemos de algo, ¿no? O sea, decir, por ejemplo, el típico, cualquier autoempleo, ¿no? Decir, un abogado, por ejemplo, ¿no? Ujú. Que es autónomo y está, o sea, bueno, que trabaja, perdón, para alguien y que quiere dar el paso a ser autónomo, ¿no? Ujú. Pues hay muchos que se pegan la hostia y resulta que no consiguen ni a puñetero cliente. Que a lo mejor es un buen abogado, pero no sabe dónde buscar los clientes, ¿no? Luego, por ejemplo, yo he conocido gente que ha trabajado en despachos de abogados, macho, que por ejemplo descubrieron la manera de sacar clientes llamando a gente que había sacado una hipoteca entre 2010 y 2013 para arreglarle lo de la cláusula suelo, Ujú. ¿vale? Que las hipotecas te devolvían unos intereses y demás. Entonces ellos, por ejemplo, lo que hacían era que si te ahorro 1.000 euros de intereses a posteriori, Sí. me llevo el 50%. O sea, yo trabajo en tu caso y si yo hago que tú te ahorres 1.000 euros, entonces 500 son para mí. Pero si yo no consigo que tú te ahorres nada, no te cobro nada. Joder, tío, me parece una estrategia de venta para un abogado brutal, Sí, ¿no? sí, sí, Mm. la Porque verdad que sí. trabajas a beneficio. O sea, ¿quién te va a decir que no? Conseguir clientes no es difícil, ¿no? Y No. si tú ves que vas ganando esos juicios, en fin, te quiero decir que al final las empresas van de cómo vender algo, no de cómo hacerlo. Porque cualquiera puede hacer cualquier cosa si se pone. ¿Me entiendes Sí, por sí, dónde sí, voy? sí. Entonces, Está una de todo las claro. cosas que crees que hace falta para emprender es también saber vender el producto. Sí, a ver, es normal que en un inicio tú no sepas cómo vender algo, ¿vale? Es normal. Pero lo que te digo es que no te esperes demasiado tiempo a probar a venderlo. A lo Ya, mejor te das cuenta de que es imposible venderlo, ¿no? Hay gente que tiene ideas brutales, pero luego a nivel práctico, pues nadie las compra, ¿no? O como el que va adelantado a la época. Por ejemplo, el coche eléctrico. El coche eléctrico existe desde hace 100 años. La gente se piensa que es un invento de ahora. ¿Sabéis que los ya. primeros coches eléctricos de Ford tienen, bueno, creo que me he pasado, pero a lo mejor tiene 80 años aproximadamente, ¿eh? El Ah, pues primer no lo coche sabía. eléctrico. Sí, sí. La gente se piensa que es de ahora. Lo que pasa es que cada cosa tiene su momento, ¿entiendes? En Ujú. aquel entonces, pues no triunfaron porque el petróleo estaba de moda. Ya. Ahora sí. Entonces, no sé, hay que empezar por intentar ver si algo se vende o no se vende y luego desarrollarlo. Sí. O sea, entonces, en este caso, tú lo has hecho bien porque tú has visto que tu herramienta se vende, que estabas consiguiendo clientes y una vez que ya tenías un gran volumen de trabajo, dijiste, vale, no puedo con todo, pues emprendo Y y en ese ya. punto estamos. O sea, ahora nuestra idea es justamente ahora que sí que Sí. tengo tiempo para dedicarle a mi empresa, que ya puedo decir que tengo una SL formalizada, Tenemos Habemos después de Sociedad todos los pasos. Limitada. ¡Bien! Joder, no sabéis lo que cuesta. Bueno, sí, sí lo sabéis. Sí. Pues ahora es cuando tengo que dedicarle tiempo a nuestra herramienta, ver la escalabilidad que tiene, infraestructura, porque ahora mismo no tenemos la infraestructura suficiente como para abarcar ese proyecto de Tiny, no te hablo en otros. Pero Sí, que bueno, eres tú con 8 patas, como un pulpo, ¿no? sí, sí. Y la Exactamente. idea ahora es esa, pues dedicarnos al desarrollo de nuestra herramienta y luego a los demás proyectos que tenemos, por Aparte supuesto. de la herramienta de Tiny, cuéntanos qué es lo de la creación de webs y tiendas online y demás. Cuéntanos qué es lo otro que estás desarrollando. Pues a ver, lo otro no tiene nada que ver porque son proyectos en los cuales nos dedicamos a ver qué automatizaciones podemos tener dentro de una empresa, estudiamos los procesos y en ese caso pues desarrollamos todos los procesos para hacer más ágil el día a día de una empresa, ¿no? Y todo lo que se puede automatizar, que se puede prácticamente todo, dependiendo del sector del que hablemos, nos dedicamos a ese tipo Pero de escucha, software. yo quiero que te mojes. A mí no, mójate, danos cifras. Cifras. Venga, va, sí. A ¿Has ver, cerrado ventas con los RPs o qué? he cerrado ventas, he cerrado Venga, ventas. ponnos un ejemplo, A ver, no coño. puedo decir el cliente, ¿vale? Venga, Pero sí que puedo decir la envergadura del proyecto. Y esto, ¿de cuánto hablamos ese proyecto? voy a contar mínimamente cómo surgió este proyecto Venga, va, y después hablo de cifras. cuéntalo. La A cifra ver, viene para el final. un ve- Quedaros. esto fue un verano de 2024.
en Sí. el cual una persona me hizo una llamada y me dijo, estúdiame el presupuesto Ujú, de una empresa gallega que me quiere desarrollar una herramienta. Y yo, pues, de manera gratuita, estudié ese presupuesto ujú, y dije, coño, aquí hay una oportunidad. Y es que una empresa con 20 trabajadores le ujú. iba a facturar por el cliente, o sea, el cliente, 150.000 euros por 2 años de trabajo. 150.000 euros. Ojito, ¿eh? 150.000 euros. ¿Cuánto tiempo de trabajo has dicho? 2 años. ¿Y de qué iba esto? Contextualiza bien, que la gente pueda entenderlo bien. A ver, pero a nivel de proyecto técnico, dices. No, no, o sea, contextualiza exactamente porque estás hablando de una empresa gallega, tal, pero puede que la gente esté un poco perdida. Sí. Contextualízalo bien. O sea, esto era un proyecto que una empresa, o sea, Me vamos a ver. contactaron desde una empresa, desde un cliente, Sí. pero no tenía pensamiento de hacer el proyecto conmigo. Simplemente me llamaron Ujú. para pues analizar el presupuesto que le había mandado la otra Para que le empresa. dieras tu opinión sobre ese presupuesto, ¿no? Exactamente. Entonces yo me Entonces tuviste dediqué tuviste un 4 presupuesto días, de 5 días. 150.000 pavos y dijiste, espera, 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 que postulo yo. Hombre, espera que igual esto lo puedo hacer yo, claro ¿no? que sí. Y ¿Y además, qué era lo que había que hacer exactamente? Venga, no digas, no puedes decir, ¿no? El no, nombre de tu no puedo cliente, decirlo. pero sí puedes decir coño, lo que tenía que hacer. Sí, ¿Qué había incluido en ese es presupuesto? una empresa que tenía toda su información de manera física, ¿no? Ujú. Con papeles, y lo que buscaban era tener una automatización a nivel de software para todos esos procesos hacerlos más ágiles, teniendo en cuenta que la empresa tiene muchísimos trabajadores. Entonces, claro, el tema del papeleo era súper complejo llevarlo, ¿no? ¿Era una Porque empresa privada o pública? privada, en este caso. Y bueno, pues yo estudié un poco todo lo que había que hacer, el listado de tareas de ese presupuesto, O y sea, además era un programa para esa era empresa. un programa para esa Era un empresa. programa a medida para esa A empresa. medida, Que es a lo que medida. significa ERP, ¿no? Enterprise Resource Processes. Sí, así es. ¿Cuál es la traducción Processes. de ERP? Sistemas de planificación de recursos empresariales. Sí. Correcto. O sea, lo que es un software, Un software, un programa para una empresa que atiende las necesidades concretas, concretísimas de esa empresa. Vale. claro. Y Tuviste un entonces, presupuesto de 150.000 euros y y yo dijiste, dije, para un momento, a ver, les voy a ¿de qué va bajar, esto? les voy a ¿Cómo? bajar 20.000 euros, 130.000 euros. Le diste un pellizco Me tiro directamente y te tiraste a al la piscina pozo, a la piscina o al pozo incluso. para desarrollar tú ese programa para esa empresa grande, ¿verdad? Claro. Y En entonces 130.000 euros. 130.000 euros en 2 años aproximadamente. Luego ya sabes que los tiempos de los proyectos pues, se pueden extender un poco Ujú. porque hay retrasos a la hora de toma de requisitos, a la hora de exactamente lo que quiero, que si le desarrollas una funcionalidad y luego cambia un poquito en base a sus Sí. necesidades. O sea, cogiste a Entonces, esa persona y le dijiste, yo lo voy a hacer. mira, te lo puedo hacer yo y además más barato, ¿no? 20.000 euros más Y te barato. dieron el proyecto, Y me dieron el proyecto, conseguí el proyecto, teniendo en cuenta que era yo solo y un socio con el que trabajo en todos mis proyectos. correcto. Y yo al principio dije, hostias, veremos a ver esto cómo Y sale. además tú ahí en ese momento estabas currando jornada completa para una empresa, Sí, ¿no? para una Estabas empresa. también con Más lo el de la tema. academia Sí. Sí, y también coges un proyecto de 130.000 euros de una empresa millonaria para... sí, Y además ese presupuesto, claro, lo había intentado coger una empresa con 20 trabajadores y tú estás tú solo. claro, yo competía contra 20 trabajadores, pero sabía perfectamente que mis capacidades pues eran lo suficientemente altas y buenas como para abordar ese proyecto, así que Fue decidí. dividido en varias fases, ¿no? ¿Dos o Sí, tres? 3 fases. ¿Tres Estamos fases? actualmente en la segunda fase que Estáis en la acabamos de segunda. entregarla y todo ha ido bien. Además, Acabáis de entregar la segunda ya. la segunda fase, sí. ¿Cuánto, ¿Cuánto? Pues cuántos han pagado ya dos de los partes de 130? tres. Dos Sí, partes de tres. 80 por ahí. Sí, sí. Joder, chaval. Muy bien. Y para empezar una Y empresa no está mal, la verdad. Pues en sí que cuanto... tuviste seguridad para decir, voy a presentarme con toda la competencia que tengo. Pues si te digo la verdad, yo al principio ni lo pensé. Dije, Si te digo la verdad, soy un esquizofrénico. sí, sí, sí. Dije 130.000 euros no se me escapan a mí, vamos. Claro, Pero bueno, obviamente. Te forzaste a conseguirlo sí o sí y lo sí. estás consiguiendo, de Y hecho. lo estoy consiguiendo. Y además estamos siendo pioneros en ese tipo de herramientas porque, bueno, es una institución privada, pero sí que es verdad que hay muchísimas sedes en toda España. Ujú. Entonces, hemos presentado ya la herramienta a nivel nacional Sí. y hay varias sedes que están interesadas en este Empresas proyecto. similares que se han enterado de lo que has hecho, Justo. les ha gustado, Sí, han visto que eres más barato sí. y te están llamando para que también les hagas una
Claro, entre las cuales se encuentra Transcoesca. el Transcoesca. Así es, así es. Ahora hablaremos también. Sí. Sí. Este señor está trabajando para nuestra empresa diseñándonos y desarrollando un ERP desde cero también. Llevamos trabajando en el ERP ya casi un añito Ujú. y está prácticamente listo. Se Está listo, vienen está listo. Se cositas. vienen cambios, Se se vienen vienen cambios. Se vienen cositas. cambios. Y nada, el proceso fue el mismo. Muchas reuniones al principio, poco trabajo, porque teníamos que abordar muy bien los procesos e identificar cuáles eran tus necesidades, pero Ujú. una vez que está hecho, el trabajo es desarrollar O sea, para que cada la uno de gente lo esos entienda, procesos. este tío es un crack. O sea, Sí. tú te imaginas cualquier empresario o autónomo o emprendedor que necesite resumir cualquier proceso de su empresa dentro de un software, pues llamas a este tío y él Cuña es, publicitaria. sí, él es como el pintor que sujeta el pincel y tú le dices, píntame aquí estas meninas de esta manera y el tío te las hace, pero con informática. O sea, tú le dices, coges una pantalla en blanco y le dices, a ver, quiero que aquí tener esto, que este botón genere esta acción, ¿no? Así es, así es. Y así con todo, quiero que me crees un programa que tenga una base de datos donde yo pueda almacenar clientes, todo desde cero a Justo. medida. Sí. Yo lo que Ya hago O es sea, es. es darle un forma producto a artesanal, las es un ideas. software artesanal. Lo Dar bueno de, formas de software a las ideas, lo bueno de básicamente. que sea a medida también es que los presupuestos van variando en función de un cliente quiere Hombre, es una pedazo de Claro, herramienta increíble, pues a lo claro. mejor el presupuesto va a ser más elevado, Mm, pero si luego es una herramienta un poquito más simple, ujú. ¿Cuánto nos va a costar nuestra herramienta, José Ángel? Bueno, ¿hablamos de esto aquí? No, hablamos fuera mejor, ¿no? no, ¿Sí? ¿Qué hablando de va? dinero, Dale yo sí caña. que quiero hacer una pregunta, abrir un Sí. melón, A y ver. es, porque muchas veces lo he hablado con Ave, el tema de a la hora de montar tu propio negocio no siempre es necesario invertir. ¿Tú has tenido que invertir a la hora de emprender? Pues la verdad que inversión como tal, lejos de los gastos de pues, notariales y todo, Mm, pues por ejemplo ahora hemos pedido un despacho, hemos tramitado una ayuda con el ayuntamiento que nos ha proporcionado un despacho a muy buen sí, precio. sí. Lejos de eso, yo como inversión he necesitado un portátil en condiciones, todo el tema de infraestructura a nivel de servidores, no sé, Está invirtiendo su propio tiempo. Sí, sí, En sí. este caso yo Ahora lo veo mismo así. es cierto que inversión como tal, lo que necesites para trabajar, un equipo bueno Ujú, y, bueno, pues lo que hace falta no ese contexto para poder llevar a cabo tus proyectos, pues servidores y demás. correcto. Mm. No Oh, yo, necesitamos más. si alguien quiere emprender en temas servicios, no hace falta invertir mucho claro, No, dinero. no, no. el campo de los servicios es muy bueno para empezar sin capital. Es que, macho, la gente que normalmente quiere montar un negocio, todo el mundo dice, joder, es que yo compro un piso y me genera un 8% de alquiler anual neto. Digo, vale, pero claro, es que hay que tener 150.000 euros para comprar un pisito, ¿no? Claro. En mi- ¿Cómo vas a montar? Y luego sobre todo los negocios que más se ven por la calle son los que la gente más quiere montar, ¿no? El típico bar de copas. O Sí, sea, Sí, sí. ¿quién no habla con su colega de noche después de cenar que vas a montar un bar de copas y lo vas a petar? una clínica estética, Una clínica una estética, cosa, un un estudio de restaurante, uñas, un sí, Sí, bar, sí, un local de ¿no? uñas. La sí. Todo mayoría eso de... lo ves como oportunidades fáciles. Lo ves como Claro. oportunidades fáciles, pero realmente no, porque si estás viendo tantos y tanta gente tiene la misma idea de, vale, voy a montar yo también uno, Hombre, al final claro, tienes el claro, triple de claro. competencia Pero el que si problema de la haces. gente se pega a la hostia es que todo el mundo piensa que es único y que su idea es la más brillante de todas. Ya, Claro, claro. De eso se Yo soy está totalmente todo consciente lleno. de eso. Es decir, lo Hay que una, yo f- estoy hay haciendo. una falta de autocrítica tremenda también, ¿eh? mm, ya. Hostia, gente que dice, aquí en esta calle hay 10 bares, pero es que el mío, es que las hamburguesas de color rosa fucsia, el pan de color rosa fucsia, con pollo de la India, esto no existe y lo voy a petar. Y claro, nadie quiere Nadie hamburguesas quiere rosas probar. con pollo de la India, yo qué sé. Que sí, que sí. No, porque la Así es. gente van ahí y se comen los paparajotes, Sí, ¿me sí, entiendes? sí, 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 Falta entiendo. un poco también ahí de... Estudio de mercado. Sí, o sea, Estoy yo de creo que mercado. hay, si clasificáramos en porcentaje a la gente que va a emprender, Ujú. yo creo que hay un gran porcentaje de locos. Sí, O sí, sea, muchísimos de locos. gente demasiado segura de sí misma que realmente no se han asesorado bien y no han investigado bien y se pegan unos ostiones Claro. Bueno, tremendos. el otro día hablé con un amigo que es psicólogo que me dijo que la mayoría de las personas que son psicópatas suelen acabar siendo empresarios. ¿Ah, sí? Hostia. A lo mejor es que hace falta un poquillo, un punto Que ahí de hace un poco, psicopatía. sí, que hace falta un pelín de psicopatía para no tener A ver, empatía. yo creo que No siempre, ¿eh? en realidad lo que desde fuera se ve como psicópata, en realidad es una persona
tratando de controlar unas emociones, ¿sabes? Que son muy difíciles de controlar. Porque tú piensas que cuando tú montas una empresa, al final estás tú solo, ¿vale? Ten en cuenta que tú o sea, tus empleados, por ejemplo, no van a ser tus amigos. Puedes llevarte bien con ellos, puedes tener una relación cordial, pero tú no estás en su bando, estás en el bando contrario, Ya. Sí, no te sí. equivoques. Después, tus clientes no son amigos tuyos tampoco. Tus clientes lo único que quieren es bajarte el precio, ¿entiendes? No son tus amigos, tus clientes. Tus proveedores tampoco. Es un trato, bueno, como mucho algunos te mandan una botella de vino por Navidad y poco más. Sí. Pero tus proveedores lo único que hacen es exigirte a saco, evidentemente, que cumplas y que les pagues y no. Entonces te quiero decir que estás tú solo coño, las situaciones que vives en absoluta soledad, ¿vale? Pues son muy difíciles de controlar a nivel emocional. Sí, Yo creo sí, que sí. de esto se puede hablar, tampoco quiero abrir del todo este melón porque esto da para mucho, pero lo que desde fuera se ve como psicopatía, a lo mejor es una persona intentando dominar de la mejor manera posible Sí. sus emociones, Ujú. ¿sabes? Ante toda la presión que hay y el trabajo y todo. Entonces, de hecho, es algo en lo que yo más he intentado trabajar en los últimos años de mi vida, es en la gestión de las emociones. Es muy importante tener como ser muy plano, ¿sabes? No celebrarlo demasiado cuando tienes un pequeño éxito, ni hundirte demasiado cuando hay un... Es mejor estar siempre plano. Ya. Luego, por ejemplo, cuando tú estás dentro de tu negocio, dentro de tu oficina, con tus empleados, con tal, evidentemente tienes un papel, estás asumiendo un papel porque tienes un rol y tu Sí, rol es ser el gerente o el CEO o el dueño de la empresa. Cuando llegas a casa no hay empresa, ni hay gerente, ni hay nada, ¿no? En mi caso, yo estoy casado y entonces cuando llego a casa, pues me cuesta mucho trabajo no hablarle a mi mujer como si fuera una empleada, porque es que llegas de hacer eso 10 horas, es verdad, llegas de hacer eso 10 horas y tu cuerpo y tu mente se acostumbran a estar con esa tensión, ¿me sí, entiendes? sí, sí. Y cambiar ese mood después, a mí me ha costado años, por lo menos, Sí, ¿sabes? sí. De decir, a ver, es que ahora ya has salido de aquí, relájate. O sea, uno de los puntos cuando eres empresario que te parece importante tratar es la conciliación Con tu vida personal, sí, dices. Por del supuesto. trabajo con tu vida personal. Claro, tú al final actúas sobre patrones, ¿no? En tu día a día. Entonces, cuando llegas a casa dices, joder, pero si mi cerebro está acostumbrado a trabajar con estos patrones, ¿por qué tengo que dejar de hacerlo? Y es Totalmente. cierto que tenemos que ser conscientes de saber que los patrones de casa o del Son mundo fuera de diferentes. la empresa no Sí. son los mismos. Pero no es una conciliación por tiempo, ¿eh? O sea, No, no, no. ya no hablamos de una conciliación de decir no salgas tarde para que te dé tiempo a hacer la cena o estar con tus hijos. No, hablamos de una conciliación emocional. Sí, 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 sí. Porque, el joder, saber separar. es que las Sí, emociones sí. que tú vives dentro de una empresa cuando estás jugándote tu propio capital, cuando estás Ya. avalando con tu casa, ¿sabes? Es que ten en cuenta que estás en una posición de all-in casi continua, ¿no? Permanente no, porque evidentemente se trata de que con el tiempo eso cambie, pero Sí. estás en una posición de all-in continua y, joder, o sea, es como si tú te coges todos los ahorros de tu vida, te vas a un casino y empiezas a meter pasta por ahí al negro, al rojo y al no sé qué. No Ujú. es exactamente lo mismo, pero a nivel emocional, la tensión que tienes cuando te estás jugando tu propio techo, joder, es chunga, ¿sabes? Ya. Sí, sí, Entonces, sí, sí. saber controlarla es Es difícil. muy difícil controlarla, sí. ¿Tú de momento has tenido A ver, en esa mi... sensación de no desconectar del trabajo cuando llegas a casa? Sí, me pasa. Tengo muchas A ver, yo pesadillas. lo que veo es Tengo que muchas tú, pesadillas del tú trabajo. más que pasta te has jugado tiempo. Sí, yo me he jugado tiempo y mi proceso, tengo que decir que ha sido como mucho más orgánico, porque yo todo esto ya lo llevaba preparando tiempo. Entonces, para mí el crear la empresa no ha supuesto un cambio a nivel emocional, Ujú. porque ya venía de antes de compaginar 3, 4 trabajos y vivir con esa presión. Claro. Entonces, para mí ha sido un proceso continuo, simplemente ahora tengo una empresa que me respalda y antes pues era un asalariado más y compaginando varios trabajos al mismo tiempo. ¿Sabes lo que pasa? Que hay un... A ver, todas las empresas tienen, evidentemente, un ritmo de crecimiento, ¿vale? Ujú. Y yo siempre he pensado que el ritmo de crecimiento es directamente proporcional al nivel de endeudamiento. Sí. Siempre. Evidentemente se puede hacer crecer una empresa con fondos propios. Claro que sí. No te digo que no. Seguramente dormirás por la noche más tranquilo. Mm. Pero a lo mejor disfrutan de los beneficios más tus hijos que tú. O Sí, cuando tú sí. consigas disfrutar de un beneficio real, pues a lo mejor tienes ya edad para Para jubilarte. jubilarte. Así Entonces, es.
Es una de las cosas, de hecho, que cuesta asumir psicológicamente, decir, estoy trabajando con un dinero que no es mío y si algo falla lo debo, ¿no? Pero es muy difícil empezar un proyecto y empezar a desarrollarlo y a contratar gente y empezar a escalar en gastos fijos Ujú. y en infraestructura Sí, sin endeudarse y con fondos propios. sí. Se puede hacer, pero tardas 3 o 4 o 5 veces más. A Nosotros, ver, mira, por ejemplo, mi, dime, dime. mi- mi negocio, esta empresa de transporte marítimo y terrestre, al final va mucho de comprar y vender, ¿no? Ujú. Nosotros, como somos intermediarios, pues estamos en una posición intermedia entre la compra y la venta, ¿no? ¿Qué pasa? Que la mayoría de la venta se hace a crédito, sobre todo cuando el cliente es más grande, Ujú. más crédito te va a pedir, ¿entiendes? Sí, Entonces ocurre una paradoja y es que para poder escalar y vender más necesitas dinero, porque le estás haciendo de banco a tu cliente. Entonces, claro, aunque tú sepas gestionar y manejar el tráfico de todo eso y sepas encontrar al cliente, venderlo, meter a un comercial en la calle. Yo ahora, por ejemplo, estoy manejando ya un equipo comercial de 3 personas y ujú, estamos haciendo expediciones comerciales y ya estoy, bueno, pues aunque se dé todo eso, necesitas dinero para poder vender porque estás claro. vendiendo a crédito. O sea, tú vendes hoy un servicio a un cliente y ese cliente te paga dentro de 90 días. Entonces, Necesitas un respaldo económico, ¿no? claro, imagínate que tú en 90 días son 3 meses, ¿no? Nosotros hemos vendido entre enero y febrero casi 600.000 euros. Eso quiere decir que si estás vendiendo con un ritmo de crédito de 90 días, pues necesitamos prácticamente 1 millón de euros de fondos propios solo para financiar a esos clientes, ¿no? Hombre, después vamos a buscar también el apalancamiento en los acreedores, en los proveedores Ujú. también, ¿no? Es Sí, decir, sí, sí, tratar de no pagarle de contado a un proveedor, sí. ¿no? Conseguir también condiciones de pago Condiciones buenas, ¿no? favorables. Sí. Pero evidentemente hay un desfase que hay que corregir con fondos, ¿no? Que es a lo que se le llama cash flow. Mm. Ostras, y evidentemente, pues claro, tú puedes, digamos, estar 1 o 2 años sin crecer, ¿no? Con ese dinero que has ganado lo ahorras y lo utilizas para crecer durante el tercer año. Pues la otra opción es meterte a un tipo de producto bancario que sea capaz de corregir esos picos de cobros y pagos Ujú. y de esa manera pues puedes crecer desde el minuto uno, pero estás generando deuda. Claro, generas deuda. En mi caso, por ejemplo, no me ha hecho falta. Porque ahora mismo, a día de hoy, no me ha hecho falta endeudarme de ninguna manera, pero posiblemente en un futuro, obviamente, tengo que hacerlo para respaldar, pues, por ejemplo, sueldos de posibles trabajadores mientras yo voy consiguiendo proyectos. No sé, creo que es la manera más natural de escalar la empresa, ¿no? A Por lo que ver, estabas comentando. tú ten en cuenta que es imposible que tú puedas, de hecho yo creo que es el fallo de muchísima gente cuando empieza, que es intentar hacerlo todo tú, ¿no? Sí. Porque piensas que cada cosa que tú subcontrates, ya sea porque tú tienes tu propio empleado o porque tú subcontratas una parte de tu proceso a una empresa que te lo haga, que Ujú. perfectamente es Sí, posible, sí, sí. estás perdiendo dinero. Tienes esa sensación de estar perdiendo dinero, ¿no? O de no hacerlo como a ti te gustaría que se hiciera. Sí. Que son los dos motivos por los que alguien al final no delega. Una es porque piensa que al subcontratarlo o meter a un empleado estás perdiendo dinero que podrías ganar tú. Y la otra es porque piensas que esa empresa o esa persona no lo va a hacer igual que tú. Igual de bien, ¿no? Yo he tenido ambos problemas. Los dos pensamientos los he tenido. Los dos, Sí, ¿verdad? porque al principio es muy difícil confiar en que alguien vaya a hacer tu trabajo y Ujú, también es difícil trabajar con em, esa incertidumbre ujú. de si van a salir las cosas bien o si vas a poder vivir de los proyectos que ya tienes o de si vas a necesitar algo en el futuro. Yo siempre he tenido la mentalidad más de seguridad, ¿no? De tender a esa seguridad económica y tener Ujú. un colchón o un respaldo económico que en un momento determinado te pueda hacer Hombre, falta el para... colchón está, el colchón está bien, pero ¿por qué? O sea, yo, por ejemplo, en ti lo que veo es que hace tiempo que tenías que haber empezado a delegar funciones. Sí, Dentro de una empresa hay funciones, evidentemente, más difíciles de delegar, ¿no? Pero hay otras funciones que seguro que son más mecánicas o sí, más sí. repetitivas y que por lo tanto son más fáciles de delegar. Claro, pero ¿Has identificado esas, sí, la, esas... la pregunta que yo te he hecho algunas veces, que hablamos de esto, de la incertidumbre y tal, yo decía, pero ¿cómo voy a ser capaz de pagarle a un trabajador si ahora mismo mi empresa no tiene el capital suficiente como para contratar a una persona? Puedes optar por gente de prácticas, puedes optar por Mm, trabajar con colaboradores, con freelance y demás, ujú, pero yo cuando hablamos de esto siempre te decía,
es que no puedo contratar a una Sí persona. se ¿Dónde puede, están No los, sí puedo. se ¿Dónde puede. están los 80K? No, a ver, los Buah, 80K vienen cuando terminas suéltalos. la fase de un No, pero proyecto. sí se puede, porque esto lo he hablado alguna vez con Ave, y a la hora de delegar funciones para hacer ese paso de autónomo a empresario, Sí. yo aquí estudiante, hay No, tres no, maneras. la teoría Una, a mí me pega unos cortes. Se la sabe Y ya digo, toda, ¿no? hostia, Se sabe qué el libro. fallo, me Se cago sabe en el me Dios, está, libro. tienes razón. me está La verdad convirtiendo es en que un me tengo que monstruo. callar. Voy a tomar una decisión en mi empresa y este está por ahí y me dice, a ver, si lo dices siempre en los vídeos, esto tienes que hacerlo así, así. Digo, joder, de verdad, vale. Pero hay tres opciones. Creo que ahora mismo me acuerdo solamente de dos. Una, no, me acuerdo de todas. Una, ahorrar todo el dinero y cuando ya lo tengas, contratar a una persona para pagarle. La segunda, no me acuerdo, porque esa es más o menos similar a la Sí, primera. era, o sea, Pero ahorrar y para luego pagar sí, y y luego la tercera, arriesgarte. Y entonces, pues pedir deuda, generar deuda, Sí, ¿no? generar deuda, pero que a lo mejor luego esa deuda que has generado se convierte en beneficio porque tienes a más mano de obra que te puede ayudar a ir Claro, sacando muchos claro, más claro. proyectos. A Pero es ver, que tú, también depende de ti, ¿no? O sea, depende de tu personalidad también. Yo creo que en el mundo de la empresa también enfocas tu personalidad y sí, tu modo de vida, ¿no? A esa empresa. Por ejemplo, tú eres una persona que se ha arriesgado más, que te han salido proyectos, bueno, has fracasado en varios proyectos antes de mm, llegar a este con el que te van las cosas bastante bien, ¿no? mm. También ha dependido de tu personalidad, de cómo tú eres en la vida de fuera de la empresa, creo. Porque tú en situaciones cotidianas también te has arriesgado en algunas situaciones. No solamente en el mundo de la Hombre, empresa. sí, cada uno es de una manera, efectivamente, pero es igual, al final yo son cosas que he aprendido. Ya. Vamos a ver, tú tienes ahora mismo un derecho de cobro, ¿no? Ujú, Generado, eso ya es un activo de tu empresa, porque tú tienes un derecho de cobro por una venta que ya has cerrado, estás en la segunda fase ujú. y esos son 80.000 euros y independientemente de si los has cobrado o no, tú ya habrás generado una factura y por lo tanto eso forma parte de tu activo porque es un derecho de cobro, Sí, ¿vale? Pues por lo tanto tú ya tienes una previsión de caja, ¿no? sí, Tendrás la unos, tengo. de hecho, creo que esa previsión de caja es bastante segura, dado que falta la tercera parte y puedes condicionar incluso a tu cliente, si no te pagara o se retrasara, a bloquearle la tercera fase si no te paga la segunda, ¿no? O sea, tienes un derecho de Sí. cobro y además con ciertas garantías Pero de, fíjate que me de estás hablando ejecutarlo. de que tú estás enfocando la situación como que mi empresa depende de ese proyecto. No, yo estoy enfocando la situación como que acabas de decir que necesitas un capital inicial Ujú. y yo te estoy buscando el capital inicial, ¿dónde lo tienes? Claro, pero es que con un proyecto, yo, con mi mentalidad, no me puedo arriesgar a contratar a una persona a jornada completa solamente dependiendo de un proyecto o de dos proyectos. O sea, me hace falta A mucho más ver, volumen de trabajo. O pero también es que puedes contratar a media jornada. También, tú tienes, también. tú tienes ahora mismo dos bloques en lo que tú estás ejecutando, ¿vale? Ujú. Uno es el tema de las páginas web y las tiendas online, ¿no? Sí, Y el otro es el tema de los software a medida sí, que se llaman ERPs, sí. ¿vale? Bueno, cualquier Estás, tipo de software a medida. estás funcionando con los dos al mismo tiempo, ¿no? Sí, sí. Ahora mismo estamos trabajando en Vale. paralelo, ¿no? En Es el que yo desarrollo. creo que, yo creo que un trabajo como el de desarrollar un software a medida para una empresa, ¿no? Como es mi caso, yo lo veo difícil de delegar. Porque al final Sí, tú eres el artista que está pintando el cuadro, ¿no? O sea, es como si un tío que pinta cuadros pretende delegar ese trabajo. Es imposible, ¿no? Porque la gente al que está viendo es al artista, no a la obra, ¿entiendes? Un poco por ahí, a ti te pasa lo mismo, que, escucha, seguramente será delegable también, claro que lo es. quizás, Por Claro, supuesto porque que él lo es. hace el boceto pero inicial, es más quiere difícil. esto y esto, tú lo transmites a tu trabajador hace Sí. como el trabajo Sí, sí, sí. sucio, El entre por trabajo decirlo de sucio, que es alguna el manera. trabajo pues, del día a día, ¿no? De desarrollar las tareas que yo le voy mandando. Eso es lo que. Pero eh, vamos a ver, es que de verdad te digo que tú, o sea, que no me vas a convencer, coño. ¿Pero O por sea, qué? porque tú ahora mismo tienes de hecho, bueno, me has dicho antes que tienes varios proyectos con el Sí, tema del ERP, sí, ¿no? sí. Uno de ellos de 130.000 euros, de los cuales la segunda fase está ejecutada, tenemos 80.000 euros de derecho de cobro en el activo, bien. ¿A quién quieres convencer de lo contrario? Tú necesitas meter ya a un empleado, no puedes seguir tú solo pegándote esa paliza, currando de lunes a lunes y, o sea, porque has demostrado ya que eres capaz. Pero esto no va de si eres capaz. Esto va de hacer crecer una empresa. Entonces necesitas una estructura y unos recursos, sin Claro. los Sí, sí, cuales sí. yo veo imposible que tú puedas crecer. Ahora, que la discusión aquí puede ser más bien cuándo es el momento, ¿no?
Claro, ¿Tú claro. qué esperas? Sí, o sea, ¿Tener 200.000 euros para contratar a alguien? A ver, yo yo, lo que no puedo hacer es jugármela y contratar aquí a gente como si fuese... Volvemos al principio. pero Pensamos que las decisiones son para siempre. Pues si no te funciona, pues a lo mejor tienes que despedirlo. Ya está. Ya, ya. Sí, es cierto. Pero es verdad que mi trayectoria O sea, profesional ha contratar a sido... alguien no te obliga a tenerlo contratado toda la vida. y Ya, luego, ya lo sé, por Obviamente. y supuesto que luego, por no. ejemplo, el también pensar que no van a hacer las cosas como tú quieres, pues te comparo un poco con un diseñador de moda. El diseñador coge y hace el diseño. Al principio él, pues seguramente iba cosiendo la manga, la falda, Sí, pero ahora tiene a 5 personas que le ha enseñado de qué manera coser la falda y la manga para que él, mientras que esas personas están cosiendo, él pueda seguir diseñando y creciendo. claro, claro. Y esa, Yo no esa, me lo llevo a mi Es terreno, a mí me eso gusta te la lo ha ropa. No se enseñado, sabe eso se lo ha enseñado Ave la también, ¿o teoría, no? te la No, sabes eso es de mío. puta madre. Eso es tuyo, ¿no? Muy bien, muy bien. A ver, Pero sí, a ver, ya te digo, mi mentalidad es bajo la seguridad económica, el respaldo económico, y en ese sentido creo que al principio es algo complejo y que esto tiene que ser un proceso orgánico. Hay gente que se la juega antes, hay gente que se la juega después. Yo pretendo tener una seguridad y una estabilidad económica dentro de mi empresa para empezar a tomar esos cambios como el poder contratar a una persona. tú sabes cuando contrato yo a alguien, el momento que yo elijo, me refiero, para una Sí, contratación. de carácter, bueno, tú lo haces de carácter preventivo, ¿no? Antes de que te venga toda la carga de Sí, trabajo. sí. Sí. Y lo comparto, pero tú ya tienes un volumen de venta, de facturación, que te permite tomar esas decisiones. Eso no es verdad, porque de cuando contraté a mi primer empleado no lo tenía. Y además te contesto lo mismo que me acabas de contestar tú a mí. Tú también tienes ya un volumen. Sí, en O ese sea, sentido, es sí, que no te lo puedo acabas de rebatir, no te decir lo que has puedo vendido un rebatir, no te proyecto lo de puedo rebatir. 130.000 euros y ahora vienes aquí a dar pena que no hay volumen. Me cago en Joder, 10. que no me da O sea, pena ¿cuántos tampoco. proyectos Tampoco de...? soy muerto de hambre. O sea. Pero te estoy diciendo que necesitas vender 1 millón de euros para estar listo para dar el siguiente No, paso ¿o tío, pero qué? mira, te voy a Vamos a responder, ver. te voy a salir por la Venga, tangente. dame caña, dame cera, coño. Por Va. ejemplo, yo ahora estoy Mm, como único socio de la empresa, trabajo con un colaborador, que el mm, colaborador lleva cierta parte del desarrollo de una aplicación. Vale, Si yo contrato a una persona a media jornada, ¿quién lo forma? tú. Luego necesito ¿qué? Tiempo. Sí. Vale. Por eso Eh, vas tarde ya. voy tarde Porque te ya. están metiendo en mucho volumen sin tener a nadie. Vale, pero es Por que eso eso yo, también requiere por eso tiempo. yo contrato a la gente antes de que me venga el volumen. Pero Y tú lo cuando forma antes. contrataste a una persona, ¿tuviste que formarla al 100% o buscaste a una persona que ya tenía conocimientos previos sobre el mundo Yo en el busqué que a una trabajas? persona totalmente verde, sin experiencia Verde. previa ninguna. Además lo conoces tú. Sí, y me puedes hablar de, por ejemplo, tiempos de que tú tuviste que estar formando a esa persona. ¿Cuánto tiempo? A ver, mira, cuando yo contraté a esa persona, ¿vale? Yo en ese momento llevaba el tráfico de mi empresa, llevaba la parte comercial y llevaba la parte de administración. Es decir, Ujú. todo. Todo. Básicamente, igual que tú. Yo contraté a una persona para que llevara el tema de la gestión del tráfico, ¿no? Que en tu caso equivaldría, pues, a, por ejemplo, no sé, picar código, me Sí, imagino, sí, desarrollar lo que es la desarrollar. aplicación Sí, una vez que ya tienes claro lo que hay que hacer, sí. ¿no? Vale, pues yo lo que hacía era que ese trabajo en la empresa tenía un horario por obligación, porque es cuando están abiertas las navieras, por el Ujú. tráfico de contenedores y demás. Es de 9 a 2 y de 4 a 6 y media aproximadamente, de lunes a viernes. Entonces, en ese horario, yo estaba haciendo el trabajo con esta persona al lado, me veía trabajar, así estuvimos 2 semanas, 3 semanas, Sí. y después lo senté yo a él en la silla y yo era el que lo miraba cómo trabajaba y le explicaba, y así me tiré pues 1 mes y medio. Entonces, el resto de gestiones las hacía fuera de ese horario, es Un mes y decir, medio. Un mes y medio un para mes y formar a una persona y medio, empezar a trabajar de manera autosuficiente. no, 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 de manera supervisada. Y tú en ese mes y medio, ¿cómo abarcabas todo el trabajo que te llegaba? Porque Pues aparte de chico, formarlo, tenías que trabajar tú. pues las tareas de administración que yo antes hacía por las tardes, pues pasé a hacerlas por las noches. Y pasé a hacerlas los domingos y pasé a hacerlas los sábados. El problema que tú tienes es que te estás metiendo ya en un volumen que es peligroso. Sí, Primero porque, como bien has dicho, ya no tienes tiempo de formar a nadie. Y cuanto más tiempo pase, peor va a ser. ¿Vale? Y segundo, porque, coño, a nivel físico y emocional y mental, el castigo que tú estás teniendo últimamente tiene que tener una fecha de caducidad. y Tú la no. tiene, la tiene. A ver, cuando tú montas una empresa, hay diferentes fases en las que tú, como dueño de la empresa, pasas por una fase de máxima tensión, de trabajar de lunes a lunes, de echar 80 horas diarias. Bueno, diarias no, el día tiene 24 semanales, coño. Me refiero de trabajar como un burro, Sí, ¿vale? Y luego hay una fase en la que te organizas y de repente ves que, coño, te estabilizas. Pero si estás siempre en la fase de máxima tensión,
porque te ha venido mucha faena, porque no contratas a nadie, porque no preparas una estructura y Ujú. estás tú haciendo absolutamente todo, joder, tío, no sé cuánto tiempo lo puede aguantar es un cuerpo o una mente, ¿eh? Que es, Sí, sí, probablemente, sí, es probablemente te peor una falla antes mente que la un mente que el cuerpo. cuerpo, Sí, porque estás sí, joven y sí, fuerte, pero, sí. hostia, la mente, cuando tú llevas 2 años seguidos a lo mejor sometidos a cierta presión, Sí. te puede fallar la mente, ¿eh? Sí, sí, te puede fallar. Yo la verdad que para eso soy muy fuerte de mente. Sé, no sé, trabajar muy bien bajo presión, Ujú. dedicar todo el esfuerzo que haga falta para que salga el proyecto adelante. Es Pero cierto con, que no pero todo el con, mundo pero vale con para eso. vistas a, Con a vistas a... estabilizar y que baje Exactamente. tu nivel de trabajo, ¿no? Digo Claro, yo. claro. Sí, sí. Esa es mi idea. La idea la tengo. Ahora ponerla en práctica. Veremos ¿Por qué cuándo te ocurre. cuesta soltar, tío? Me cuesta ¿Por qué te soltar, cuesta soltar pues lo lastre? que te estaba comentando Sé antes. sincero, por los dos motivos que yo te he dado. Me cuesta soltar. ¿Piensas que nadie lo va a hacer tan bien como No, tú? no, no, por supuesto que no, no es una cuestión de eso, sino simplemente cuando yo forme a una persona, porque quiero formarla, he formado ya a otras personas y me ha ido bastante bien. De hecho, Ujú. una de las personas que formé fue mi colaborador de ahora, con el que trabajo. Me gusta que esa persona esté bien formada. A lo mejor en Mm. tu caso, que es lo que te quería preguntar, cuando tú decidiste contratar a esta persona y formarla, simplemente dándole unas nociones ya era capaz de solventarte tareas. Y No te creas. en mi Quizás caso sea más complejo seguramente tu caso, pero no, no te creas. a ver, mi caso es demasiado, bueno, no demasiado, sino que es específico porque tienes que conocer muy bien el lenguaje de programación. Y, por ejemplo, en las formaciones que hay a nivel de universidades, grados superiores o formación profesional, eh, puede ser que No no aprenden hayan esto. estudiado lo que ¿Qué necesitan en una lenguaje es el empresa. que necesita? Nosotros Java trabajamos en o PHP, PHP. trabajamos en JavaScript, también trabajamos con motores de indexación como Mm. Solar, que es otra parte de la que me dedico. Entonces, bueno, pues no es tan sencillo porque la gente no viene formada para trabajar en PHP. Ya. Que si conoces las bases de Pero, la tío, programación, habrá sitios donde puedas, macho, hombre, mete un claro, currículum existen cursos. mete una oferta en InfoJobs y exígelo como condición indispensable, que Sí, tengan sí, formación en PHP. claro, pero ahí ya no Pero vamos a ver. formas. Vale, pero una vez que el tío ya sabe PHP, ¿cómo de difícil es explicarle cuáles van a ser sus tareas y qué tiene que hacer? Hombre, siempre y cuando tengamos los tableros de trabajo con todas las tareas bien especificadas y demás, no Ujú, tiene por qué ser demasiado complejo la adaptación. No creo que sea un proceso de adaptación difícil. Pero ujú. al principio, si tú formas a una persona de prácticas, no a una persona que ya tenga conocimientos previos o haya tenido experiencia laboral, es mucho más complejo formar a un chico o una chica de prácticas que a una persona que ya sabe del tema. Entonces, yo Hombre, en mi caso obviamente. lo que quiero es partir desde cero, Ujú. traerme a dos chavales de prácticas, formarlos, y bueno, si tengo, no sé, los ingresos suficientes como para contratar las dos, contratar a esas dos personas, y si no, pues quedarme con uno y empezar Ujú. a crecer de manera orgánica con esos conocimientos, ¿vale? Aquí nos hemos desarrollado de hecho, nosotros nos interesa contratar gente sin experiencia, ¿sabes? Para formarlos a nuestro gusto, que no vengan con vicios. Entonces, yo, por ejemplo, una de las cosas más importantes que hice un día fue sentarme y organizar un proceso de formación de un empleado para cualquier departamento. Estupendo, O sea, estupendo, me ¿Entiendes? parece genial, eso me es lo que parece te una quería buena idea. preguntar. Yo, ¿Prefieres moldear a las personas que van a trabajar contigo antes que contratar a una persona que ya sepa todo lo que has dicho de Es JavaScript que y es tal? más a ver, pero jodido. Hasa necesita poder tener gente con conocimientos. Es imposible porque, ¿no? O No, sea, pero hay un chavales tío que que no salen. sepa PHP no te interesa cogerlo, no No, le pero vas hay a... chavales que salen de prácticas, que saben del mundo de la programación, han hecho prácticas de programación en Ujú. Java, por ejemplo, y pues, no sé, podríamos aquí ponernos técnicos, no lo voy a hacer, pero es cierto que las bases de la programación son todos, en todos los lenguajes de programación son las mismas, se comparten, ¿vale? Puede variar la manera de hacer las cosas, Mm. pero yo lo que busco es una persona que venga de prácticas sabiendo cuáles son los conocimientos de programación. Da Sí. igual el lenguaje. Lo que no quiero es una persona que sepa de PHP, que tiene sus vicios, que me he encontrado muchas personas así, y que Mm. tú le aportes a lo mejor un punto de vista distinto y no estén dispuestos a escucharte. Que no Ya. quiere decir que yo lo que esté haciendo sea lo mejor, sino que simplemente creo que para mi empresa es lo que mejor funciona. No quieres ¿Vale? Ujú. egos en tu empresa. No quiero egos, no quiero egos. Entonces creo que es mejor adaptar a un chaval de prácticas También a creo una chica que de prácticas que contratar a una persona de prácticas te va a llevar más tiempo. sí, Porque por mucho que estén recién formados, a día de hoy la formación te enseñan 4 cosas, pero luego en la vida real te enseñas, o sea, te encuentras con situaciones que no sabes
Claro, claro, pero a afrontarlo. nivel de economía también, por lo que estábamos hablando antes, yo ahora mismo tengo no los suficientes proyectos como para contratar a una persona con experiencia. Yo no puedo pagarle a una persona 40.000 euros brutos al año ahora mismo, porque no puedo. Yo dependo Ujú. también. En estos inicios de la empresa no puedo. Lo ideal sería que pudiese hacerlo, obviamente. A eso nos vamos a dedicar, ¿no? Pero ahora mismo, en un inicio, necesito gente de prácticas que me venga y que sea capaz de ayudarme en un futuro y que confíe en ellos, que eso es muy importante también. Confiar en un trabajador Hombre, que ha estado claro, contigo desde el principio. Creo. No sé qué punto de obvia- vista tienes tú. por el mismo, obviamente, no puedo trabajar con nadie en el que no confío. Claro. Es imposible. Una pregunta que te quería hacer que se me ha quedado en el tintero es, Sí. cuando decides emprender, no llegas a dejar tu trabajo al 100%. No. Eh, ¿Cómo lo haces? a ver, trabajaba bueno, trabajo actualmente, de hecho, y trabajaba previamente como asalariado para una empresa. Y llegó un momento en el que, por una parte, me convertí en una persona imprescindible, quiero decir imprescindible entre comillas, porque no es así, pero es decir que cogí un rol importante dentro de la empresa. Correcto. Y entonces, pues yo dedicaba mucho trabajo a esa empresa y dije, vale, ¿cómo lo hacemos? Quiero montar mi propio proyecto, no quiero dejar de trabajar con esta empresa porque es cierto que la complejidad de las tareas que estaba abordando ahí me gustaba mucho hacerla y me enfrentaba a problemas todos los días nuevos y me encantaba. Y entonces, pues lo que le propuse a esta empresa es dejar de trabajar con ellos a jornada completa como asalariado y empezar a facturarle con la empresa. Fue un proceso tedioso porque, claro, la otra empresa tiene un volumen muy grande de trabajo y tampoco querían prescindir de mí. Entonces les dije, vale, yo necesito tiempo para mí, para desarrollar mis proyectos, pero no quiero dejar de trabajar con vosotros. Entonces es cierto que todos mis jefes y las personas responsables que tenía allí en la empresa aceptaron el que yo trabajase a media jornada con ellos y bueno, pues ahí empezamos con la facturación por horas. Entonces yo actualmente a lo que me dedico es trabajar 4 días a media jornada con ellos, desarrollando pues todas las tareas que tenía O sea, yo tú a media. pasaste de trabajar como asalariado para esa empresa a venderle tus servicios como autónomo A a través esa de la misma empresa, empresa. sí. O sea, esto es algo que no creo que seas tú la única persona que puede conseguirlo. No, por Por lo supuesto que no. tanto, hay muchas personas que a lo mejor están pensando en hacerse autónomas, empezar a vender un servicio, y si el servicio que quieren vender está relacionado con el trabajo que tienen actualmente, Ujú. pueden, Cambiar la manera de trabajar con una empresa exacto, o y sea, adaptarla, se puede proponer a la misma empresa para la que trabajas venderle tu servicio como autónomo. por supuesto que Y a sí, tu empresa le puede interesar muchísimo porque se claro, ahorran un coste social importante, muy ¿no? Y importante. además, ¿tú en el sueldo lo has notado mucho, el cambio de 40 a 20 horas como autónomo? Pues la verdad que la negociación fue bastante bien y por esa parte no me puedo quejar. Venga, va, mójate, mójate. Mójate. A ver, no me gusta hablar de cifras mucho, pero sí que es cierto que haciendo un balance de lo que significaba antes para mí trabajar 50 horas semanales a trabajar 20 horas semanales, Ujú. económicamente no me ha supuesto un gran cambio. De Gana lo hecho, mismo, trabajando la práctico, mitad. prácticamente, sí, sí. Lo que pasa es que la parte pues, de impuestos y todo eso lo lleva mi empresa y Claro, antes corre lo de tu asumía la cuenta. otra empresa, corre de mi cuenta, efectivamente. Pero bueno, en términos generales podríamos decir que económicamente estoy igual o casi igual que antes, Y nada más que reduzco el número de has horas. ganado 20 horas a la semana para tus proyectos. Sí, y sobre Algo que todo, puede hacer, pues seguramente otras personas también. claro, claro, por supuesto. Y además, joder, me libera de mucha carga de trabajo, porque los miércoles, por ejemplo, tengo el día completo para dedicarle a mis proyectos. O en este caso, pues, por Ujú. ejemplo, sabes que nos reunimos los miércoles y demás. Y Al puedo nuestro. atender otras necesidades que antes no Claro, podía, o tenía que hacerlo por la noche. has ganado tiempo y no has dejado de trabajar en una empresa a la que, o sea, pues que al final te... Y tranquilidad, y además el trato con la empresa sigue Mm. siendo el mismo. O sea, no has renunciado a esos ingresos por esa parte, que también los necesitas, ¿no? Sí, también. Y al mismo tiempo Has ganado has tiempo. ganado tiempo Y he y, ganado joder, tiempo. pues evidentemente una Claro, negociación claro. muy buena. Y tranquilidad, porque Claro. ahora cuando tengo que atender llamadas de clientes, pues puedo hacerlo, cosa que antes no podía, porque estaba trabajando de 8 a 6 de la tarde, todos los Ujú. días. Bueno, hemos visto a lo largo de la conversación que a ti el tema de negociar se te da fenomenal. O sea, has Sí, negociado muy bien con el tema de la empresa gallega a la que le vendiste tu proyecto, teniendo varios competidores, y sí, también has negociado muy bien mira, voy a trabajar 20 horas y me vas a pagar lo sí, mismo. sí, la verdad que sí. Se me da muy bien vender.
Pues Eh, otro día te vienes, volvemos a hacer un podcast parte 2 sí, Naciste para ser empresario, y ¿vale? nos hablas de la pues negociación. sí, la verdad que sí. O sea, a la hora de negociar con una empresa se me da muy bien. Yo entiendo sus necesidades, ellos entienden las mías y por esa parte, pues, siendo sincero, se llega a un acuerdo fácil. Ujú. Bueno, y tenemos que hablar también un poquito de cómo fue el Sí, proceso es lo que de... quería preguntar, porque al final montar una empresa no es coger, me levanto una mañana y digo monto una empresa, sino hay un proceso burocrático bastante que tú no tenías Ni idea. que te No ayudó. sabía qué hacer, En no este sabía caso ningún entra en paso. la ecuación Abelardo, Mi mentor, Abelardo Couceiro, en este que, caso, que cuéntanos un poco qué es lo que se necesita así básico para empezar a montar una empresa. A ver, en realidad es sencillo, ¿vale? Lo primero que necesitas es abrir una cuenta a nombre de una sociedad. Es decir, tú vas a un banco, a cualquier banco al que vas, a que va un particular, y le dices que quieres abrir una cuenta para una sociedad, ¿vale? Entonces, te abren una cuenta en donde esa cuenta tú la abres a nombre de una sociedad, tú ya le pones el nombre a tu sociedad, pero provisional. es un nombre provisional porque después habrá que contactar con el registro mercantil si ese nombre ya existe o no, ¿vale? Entonces, abres una cuenta con un nombre de una sociedad provisional y entonces en esa cuenta ingresas las acciones de capital social. Si vas a constituir una sociedad limitada, las acciones de capital social mínimas, porque no hay máximas, son 3.000 euros, ¿vale? Esto es importante aclararlo porque seguramente hay gente que a lo mejor no lo sepa, pero cuando tú constituyes una sociedad limitada, ingresas en esa cuenta esos 3.000 euros, pero después esos 3.000 euros no quiere decir que los hayas invertido y que estén bloqueados o perdidos. Esas acciones de capital social, esos 3.000 euros, los puedes invertir en cualquier cosa que tú consideres de Mm, tu propia empresa. Entonces, una vez que tienes la cuenta abierta y has ingresado las acciones de capital social, el siguiente destino es el notario, ¿vale? Te vas al notario, le das ese número de cuenta, al notario le das una lista de nombres posibles para tu sociedad limitada, porque el notario lo que va a hacer es contrastar con el registro mercantil y si el primer nombre estuviera ocupado, pues va a pasar al segundo y al tercero y así sucesivamente hasta que encuentren un nombre que no está ocupado dentro del registro mercantil. Entonces, le das esa lista al notario y, bueno, yo lo que recomiendo es que el notario ya se haga cargo también, te incluya dentro de su minuta, en sus honorarios, pues la inscripción de la empresa dentro del registro mercantil, ¿vale? No solamente la constitución de la escritura de la sociedad, porque así pues lo centralizas todo en ese mismo sitio, ¿no? sí. ¿Y qué te costó en total el notario con inscripción en el registro mercantil y demás? Unos Pues 500 euros aproximadamente. 700, 700. 750, para ser 700, más exacto, sí. 750. O Sí. sea, vas al notario con 750 euros y con eso. En cuestión de, fueron 3 semanas aproximadamente, creo, ¿no? Ya tenías tu Exactamente. empresa. Sí, Banco, notario. y además No, bueno, falta cuando el notario ya te hace la resolución, eso se eleva a escritura pública y entonces te dan un CIF provisional, Ujú. ¿vale? Con ese es una tarjeta de CIF provisional con la que tú vuelves al banco y entonces el banco modifica los datos de esa cuenta bancaria para relacionarla con el nombre definitivo y el CIF provisional que te ha dado el notario. Y la desbloquea la cuenta. Exactamente. En ese momento la cuenta la desbloquea, tú ya puedes disponer de ese capital social, de esos 3.000 euros, si inicias la actividad con el mínimo, ¿no? Ujú. Y después, al cabo de un tiempo, me imagino que te habrán mandado ya la tarjeta del CIF Con el CIF definitivo. definitivo, exactamente. Sí. Exactamente. Y aparte yo lo que hice en su momento fue, como el capital inicial eran esos 3.000 euros, en cuanto desbloqueé la cuenta, Los utilicé esos utilizaste, 3.000 para pagar los gastos notariales. efectivamente. Y de esa manera, bueno, pues es un dinero que has invertido, lo tienes ahí y lo Claro, puedes utilizar luego pues, para gastos de este claro. tipo. Que hacen Nos hemos saltado el paso de que evidentemente tienes que darte de alta como autónomo, por ¿vale? Lo que pasa es supuesto. porque tú ya eras autónomo. Sí, Y además, cuando eres administrador y dueño de una sociedad, necesitas ser autónomo societario. societario. Sí. Que básicamente, para que la gente lo entienda, es que coges tu cuota de autónomo, le añades otros 70 euros más por la cara, ¿no? Ujú. No, sí, sí. Y a pagar y ya está. Entonces, Sí. tienes tu cuota de autónomo societario y después tu sociedad limitada. Que no te genera ningún tipo de gasto tener una sociedad limitada, ¿eh? Más que los impuestos a final de año o trimestralmente. O sea,
trimestralmente tienes que rellenar dos modelos, que son el 303 y el 111, que son IVA por un lado y retenciones de profesionales por otro, Ujú. ¿vale? Y a final de año, pues un El impuesto de impuesto de sociedades sociedades. que ronda más o menos el 24% del beneficio declarado por la empresa, ¿no? Ujú. Ahí, por ejemplo, sí que yo te expliqué que considero importante que una empresa, aunque no lo habitual, pero si una empresa da beneficio el primer año, Sí. a ver, tú ten en cuenta que es que, claro, hay que cambiar la mentalidad porque tú lo que estás creando es una empresa, una sociedad limitada. Entonces, una sociedad limitada es una entidad jurídica que no eres tú, que tiene una validez propia frente a un banco y frente a cualquier institución. Ujú. Entonces, más allá de que tú ganes dinero o no, es importante que tu sociedad gane dinero, ¿no? Hay una mentalidad muy extendida y sobre todo en España de decir, no, no, el beneficio de la sociedad a final de año hay que meter aquí facturas de gasto de donde sean Para intentar ahorrar. para que mi sociedad no tenga beneficio y de esa manera no pagar impuestos de sociedades. Ya. Bueno, vale, puedes hacerlo. También puedes ponerte un salario tal que equivalga a todo el beneficio de tu Y empresa y en reduces ese a caso cero, ¿no? tu empresa no va a pagar impuestos de sociedades, pero tú sí que vas a pagar IRPF, lo cual no es muy inteligente porque muchas veces el IRPF es superior al impuesto de sociedades. Ujú. El IRPF sabemos que va por tramos, Sí. ¿vale? Pero el impuesto de sociedades no. El impuesto de sociedades es un valor fijo que apenas varía, ronda el 24, 25, 26%. El IRPF, el momento que cobras más de, bueno, no me acuerdo ahora mismo cómo son las escalas, pero cuando cobras un poquito de dinero no es Sí, difícil creo que era pasar del de 45 a 24%. 60, ¿no? El último rango de IRPF, donde ya pagas un... No, bueno, ese es el penúltimo El o el penúltimo. antepenúltimo, me parece. Pero sí, entre 45 y 60 ya estás pagando quizás más de un 24%, ¿eh? Ya Sí, te vas a un 28 o algo así, sí, más o menos. sí, No, sí, no lo sí. sé, no lo tengo claro. Entonces, un poco empezar a acostumbrarte de que tú estás montando una entidad jurídica que tiene vida propia, ¿vale? Que es lo difícil a nivel mental de decir, a ver, por un lado estoy yo, por otro lado está mi empresa. El dinero de mi empresa no es dinero mío, ¿vale? Es dinero de mi empresa. Ujú. Y si tú quieres ir y comprarte unas zapatillas nuevas, pues no puedes pasar una tarjeta de la empresa, porque tu empresa tiene una, bueno, esto lo hemos saltado también, hay que darla de alta en el impuesto de actividades económicas, la Ujú. empresa, en el IAE, que se Sí. llama, porque las empresas tienen un objeto social, Sí. ¿no? Es decir, a lo que están dedicadas. Entonces, en tu caso, tu empresa se dedica a transformaciones digitales, ¿no? Ujú. Y por lo tanto no tiene sentido que compre unas zapatillas, Por ¿no? supuesto que no. Claro. Evidentemente. Otra cosa diferente es que tú a lo mejor necesites comprar una herramienta para gestionar un software y bueno, pues en algún caso sea, digamos, algo tuyo particular a nivel de investigación y podamos meter ese gasto por la empresa, pero hay que empezar a darle un sentido fiscal, ¿entiendes? A las finanzas, Sí. ¿vale? Que quizá en eso, Y Ave, te ha ayudado a ti mucho, ¿no? Sí, A sí, por la hora supuesto. de todo el tema burocrático y luego como, o sea, esa visión que tiene él de aquí estoy yo y aquí está mi empresa. Sí, por supuesto, yo partía de cero desde los inicios, no tenía ni idea de dónde llevaba todo esto, pero es verdad que ahora entiendo todos los procesos que la verdad son bastante abstractos para una persona con total desconocimiento de la situación, Ujú, pero luego cobran todo el sentido. Por ejemplo, iba a contar que en mi caso también tuve que obtener tanto el certificado digital como persona física. Y además el certificado digital de la empresa obviamente, para toda la tramitación que te puede hacer un asesor o tú a nivel claro. propio. Y todo eso también tuve que hacerlo como un trámite a la hora de iniciar la empresa. Obviamente, obviamente. Ujú. Además de que cualquier tipo de notificación le va a llegar a tu empresa, Sí. evidentemente. Entonces, es interesante disponer de un certificado digital de empresa Ujú. para poder descargártelo de las sedes y que no te estén mandando cartitas a Hacienda cada vez que Claro, quieran llamar a tu puerta, vamos. claro, claro. ¿Vale? Bueno, y ya por último, así, a mí me gustaría hablar un poco de cómo tienes pensado enfocarte en los siguientes años. A ver, yo siempre he pensado que si no se establece un objetivo es imposible cumplirlo, ¿vale? Estoy de acuerdo. Y también pienso que los objetivos deben ser suficientemente ambiciosos como para motivarte y suficientemente bajos como para cumplirlos. Porque Ujú. si no llegas a cumplirlo o a acercarte, te demoralizas y si no es suficientemente ambicioso, pues no te motiva, ¿no? Mm. Entonces, cada uno se plantea, a ver, no hay empresas mejores ni peores, ¿eh? Simplemente hay empresas con volúmenes de facturación diferentes. Sí. Que esto tampoco quiere decir, o sea, el beneficio muchas veces no va ligado al volumen de facturación. Hay empresas que facturan muchísimo y ganan poco y al contrario, ¿no? Ujú. La cuestión es, tú
yo creo que lo importante cuando montas una empresa es ser congruente con lo que tú quieres realmente, ¿no? Hay gente que desde que nace, pues tienen claro que quieren montar una empresa millonaria y facturar miles de millones de euros. Y sin embargo, yo he conocido gente también, o también en mi caso, ¿no? Yo no quiero ser el próximo Amancio Ortega. Yo simplemente yo lo hago por proyecto personal y en segundo lugar, evidentemente, trabajo por dinero. Como ¿Cuál todo el es? mundo, creo. ¿No? Sí, 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 lógicamente. O sea, al final las facturas hay que pagarlas, ¿no? sí, Ujú. Pero bueno, cada uno tiene unos objetivos diferentes dependiendo también de cuáles son sus ambiciones. Entonces, sí, yo lo que te pregunto es cuál es realmente, de forma realista, Sí. tu objetivo o tu máxima ambición a largo plazo para empezar a proyectarte hacia ese destino. Es que yo, perdón, que ya Sí, sí, acabo, sí, sí. me enrollo un poco. Las empresas se construyen desde el final hacia atrás, ¿entiendes? O sea, yo aquí, por ejemplo, digo, vale, este año quiero vender 4 millones de euros. Este año yo me he puesto ese objetivo. Ujú. Y entonces deconstruyo hacia atrás. Hacia Digo, atrás, sí, vale, sí. a ver, si necesito facturar, vender 4 millones de euros, necesito, un poco por las cuentas, la experiencia que ya tengo, digo, pues necesito pasar de 85, 90 clientes que tenemos a 150, Ujú. ¿vale? Porque el año pasado facturamos 2,4 millones. Sí. Bien. Entonces, después digo, vale, si necesito ganar 90 clientes, he visto que yo tengo un porcentaje de éxito aproximadamente del 10%. Es Ujú. decir, cada 10 clientes que requieren transporte y un comercial mío toca esa puerta, de cada 100, 10 empiezan a trabajar conmigo. Al mismo tiempo sé cuánto tiempo tardo en alcanzar esos 100 clientes que son potenciales. Porque claro, hay muchos clientes a los que llamamos y no necesitan este tipo concreto de transporte en contenedores, ¿no? Entonces, al final yo me hago un cálculo del tiempo que necesita un comercial para llegar a conseguir Ese 90 objetivo. clientes más. Y en función a eso, pues hago contrataciones y una serie de cosas, ¿no ves? Entonces, pero he empezado por el principio, perdón, por el Por el final. final, sí, sí, sí. Me he puesto una meta que creo que es alcanzable y a partir de ahí he ido deconstruyendo. Entonces, por eso le doy tanta importancia al objetivo. Ujú. ¿Cuál sería para ti un objetivo vamos a poner a medio plazo, por ejemplo, ¿A nivel cuál? de facturación o a nivel Sí, de objetivos tangibles? bueno, yo creo que los objetivos en una empresa, tristemente, a ver, se miden por facturación. Por facturación. Yo creo que sí. O sea, es que ¿quién tiene un objetivo de contratar a 10 personas? ¿Alguien tiene objetivos de yo quiero tener 100 empleados? Ujú. ¿O yo quiero tener 3 oficinas? Ujú. O sea, todo parte de una facturación. Bueno, a lo Sí. mejor hay gente que sí que dice, pues yo cuando tenga 45 años quiero tener a 100 empleados y prejubilarme. Ya, pero yo creo que no. Lo siento contrariarte, ¿vale? Yo no creo que nadie sueñe con tener 100 empleados, ¿vale? Mm, Porque 100 empleados es posible que sean 100 problemas. Ya, A ver, gestionar empleados es difícil, es difícil. Las ya, empresas no quieren tener empleados, al contrario. Lo que pasa es que evidentemente son Son necesarios, necesarios, sí, sí, son imprescindibles, de hecho. pero, claro, imprescindibles, de hecho, pero evidentemente nadie aspira a tener más gastos fijos. ya, Claro, claro. ¿No? ya, Es que un empleado es un gasto, obviamente. O sea, es un gasto que te repercute un beneficio, pero es un gasto. Porque tú no sabes cuántos clientes va a cerrar un comercial, pero lo que sí que sabes es cuánto tienes que pagarle. Sí. ya. Entonces, tú tienes un poco una idea en la cabeza de cuál sería un objetivo tuyo a medio plazo, hablamos de 3 4 años vista, Ujú. y un objetivo a corto plazo, que es un objetivo de un año. Eh, eh, Objetivos. vale, objetivos. A ver, el primer año yo estimé unos 150.000 euros de facturación, Ujú. de los cuales parte de esa facturación tengo que pagarla a colaboradores, que no es, o sea, 150.000 euros Correcto. de facturación de la empresa, de Sí, ahí sí, los para cuales que la entienda todo el mundo. La facturación de beneficio no tiene no absolutamente tienen nada que nada ver. que ver, nada que ver. De hecho, luego cuando yo tengo un sueldo, ¿no? En mi empresa y ahí pues tengo que restarle el IRPF que pago como persona física y demás. Entonces, Evidentemente. el objetivo de este año para mí era una estimación de unos 150.000 euros si todo sigue como va hasta ahora. Ujú. ¿Qué ocurre? Que hay muchas variables que se vienen y es que si sacamos esta tercera fase del proyecto que hemos hablado anteriormente y la gente, esas sedes empiezan a contratar nuestros servicios, la facturación por esa parte de la empresa va a crecer. Ujú. Nosotros estimamos que para el año, no sé, año 2 año 3
conseguir una facturación de aproximadamente unos 350, 400.000 euros, por ahí, ¿vale? Ujú. Y luego, pues 5 años, 6 años vista, mi intención es llegar pues a un volumen de facturación de entre los 600 y 800.000 euros, aunque esto nos podríamos poner a hacer cálculos si hubiera una estimación más realista, ¿no? Pero por ahí anda la cosa. Unos Ya. 600, 700.000 euros, 4 o 5 años vista. Vale, pues mira, yo creo que lo primero, hay una cosa fundamental que al final es delegar, ¿vale? Y vas a tener que hacerlo tarde o temprano. Ujú, Yo creo que deberías de elegir dentro de todas deberías de hacerte una ruta de tareas, ujú. ¿vale? Que es lo mismo que estamos haciendo ahora mismo para el RP que Sí, hemos diseñado aquí. sí. Deberías de hacerte una ruta de todas las tareas, desde el principio hasta el final, ¿vale? Si quieres, puedes empezar con la parte comercial, que es la que Ujú, consigue al cliente. Puedes continuar después con la gestión de cómo se fabrica todo el producto, o sea, todo el servicio que vendes. ujú. Y luego puedes terminar con la postventa, que al final es administración, contabilidad, ¿vale? Haz una ruta de procesos y cuando tengas toda la ruta de procesos, divídela en esos 3 bloques. Bloque 1, comercial. Bloque 2, gestión del trabajo, de la rutina, ¿vale? Ujú. Y bloque 3, administración y contabilidad. Cuando tengas esa ruta de procesos dividida en esos 3 bloques, analiza cuáles son los procesos más sencillos de delegar. Pero tú mismo te sorprenderás de la cantidad de procesos. Que se Cuando los pueden vayas delegar, ¿no? escribiendo dirás, hostia, no sabía que mi empresa, desde que empieza algo hasta que acaba y se vende y se termina, la cantidad de procesos por los que tiene que Sí, sí, sí. pasar, ¿vale? Entonces, escríbelos, porque es la manera de darte cuenta de que los tienes, ¿vale? Ujú. Y busca dentro de esos procesos cuáles son más fáciles de delegar. Contrata a una persona a media jornada y no pienses que las decisiones son para siempre. No te agobies. Si en un momento dado no puedes pagarle porque te va mal o porque no está sucediendo como tiene que suceder, pues tendrás que despedirla, ¿vale? Por una causa objetiva. Y bueno, y aparte, ¿qué más o sea, tú te dedicas a organizar procesos en software para Sí, otras empresas. sí, sí, sí. Hostia, igual montar un software para organizar tus propios procesos tampoco mala idea. Sí, Yo creo que ya me lo has existen ya comentado. herramientas en el mercado y tal, pero A sí. ver, tú has dicho que eres buen negociador. Sí, ¿Eres buen vendedor? sí, también lo soy. Vale. Eh, Pues entonces el sentido que yo le veo, a no ser que haya pocos casos así menos habituales en los que a alguien se le da bien hacer un proceso y contrata a un comercial, a mí me parece que tiene más sentido en un inicio que la persona que controla el negocio delegue la función de la fabricación del servicio para dedicarse más a vender, ¿entiendes? sí, conseguir proyectos y demás. Y Exactamente. aparte, ten en cuenta que en mi caso los comerciales tienen que ser comerciales tecnológicos que entiendan, porque cuando vayan a vender mis servicios, tienen que Ya, conocer perfectamente cuál la es el empresa. contexto de todas las aplicaciones, las empresas, O sea, tú no saber puedes de tecnología. no puedes fabricarle un programa a alguien sin primero entender muy bien su empresa. Claro, y esa toma de requisitos, esa toma de Que necesidades, igual tienes que estar tú en el tengo que principio. estar yo al principio. Que no quiere decir Mm, que en un próximo, o sea, en un futuro pueda haber otra persona tomando Está claro, está requisitos. claro, está Obviamente claro. la puede haber, pero en un primer momento, pues me gustaría estar yo presente en esas Pues, necesidades, ¿no? si Para entender seguimos las con esto necesidades. dentro de unos años, vienes y nos lo cuentas. Bueno, yo vendré encantado aquí a contaros mi experiencia y si estamos en 600.000 de Podemos hacerlo, facturación o si estamos podemos en hacerlo. 30. Sí, Sí, y a lo mejor no hace falta que pase tanto tiempo y analizamos sí. resultados. Sí, además las estimaciones están muy bien para hacerte una idea, pero al final son ideas felices, porque tú no sabes cómo va a ir la realidad. A lo mejor, Obviamente. no sé, la inteligencia artificial está provocando que muchos puestos de trabajo Mm, no es que se pierdan, pero que no sean tan necesarios. Sí, Y a lo mejor estos procesos de recursos empresariales no es capaz de hacerlo la IA, pero dentro de 5 años ya lo hace. puede ser. Entonces puedes abaratar costes, puedes, no sé, Puede ser. La cuestión dirigir. es que para llegar hasta un objetivo final hay que empezar con el primero de los objetivos. Sí, Y yo creo que está claro que has demostrado que sabes vender tu servicio, sí, sabes cómo fabricar tu servicio, sí. sabes llevar perfectamente la parte de administración, ya tienes una sociedad montada que está empezando, que ya tiene facturación. Es que lo veo más claro que el agua, tío. El primer paso, o sea, el siguiente paso que tienes que dar es delegar las tareas que sean más fáciles de delegar. Evidentemente te va a costar, pero es una inversión en tu futuro. Sí, Te va a costar dinero y te va a costar tiempo formar a una persona, evidentemente que sí. sí, Pero al sí, final, a lo mejor lo mismo que estás haciendo, simplemente con que esa persona te acompañe, ya está aprendiendo. claro, claro, ¿Entiendes? O claro. sea, ponte una persona al lado de Mirón. Es que al principio es ponerte al Mirón.
Y O que sea, se tú te, empape de todo mi trabajo diario, ¿no? De cómo hago las evidentemente, o cosas. sea, te coges, lo sientas en tu oficina, que ya la tienes, paso importante también, y le dices, mira, ahora voy a desarrollar este bloque de este programa para este cliente. Siéntate al lado. Esto lo hago con, has Lo dicho que antes, sea, sí, Python, Java. cualquier Mira, tecnología. esto lo hacemos así, y empieza a hablar con él, ¿entiendes? Ujú. Te costará mucho al principio, pero es un paso súper necesario. Es posible que alguna de esas personas en el futuro se convierta en una persona de confianza tuya y llegues a un punto en el que después esa persona pueda formar a otros nuevos. Esa es la Yo idea, estoy un esa es la poco, yo idea. estoy un poco en ese punto, ¿sabes? Este año he hecho 3 contrataciones y yo no me he encargado de formar a ninguno de los 3 nuevos. Tengo a mi equipo, o sea, yo he cogido y he subido dentro de los 3 bloques que te he hablado de comercial, eh, Administración y operativa. administración y operativa, he subido a una persona, ¿vale? Evidentemente le he subido un poco el sueldo y las responsabilidades Ujú. y eso me ha permitido delegar funciones más complejas para dedicarme de lleno a la gerencia y a la negociación con mis proveedores, Y, ¿entiendes? y no te da miedo, que yo lo he pensado alguna vez, no te da miedo que una persona la hagas a tu imagen y semejanza y conozca perfectamente todos los procesos de tu empresa. No te da ¿Te refieres miedo. que si me da miedo que alguien monte mi empresa, Sí, ¿no? Que un sí, empleado sí, mío sí, monte mi sí. empresa. A ver, punto número uno. Ese riesgo existe en cualquier empresa, para empezar. Lo existen, por supuesto. Dime una empresa en la que no exista ese riesgo. Ninguna, Ninguna, prácticamente. ninguna. O sea, bajo ese punto de vista, nadie montaría una empresa y la escalaría. Y punto número Pero dos, tú no te has guardado ninguna carta reservada. mi carta. Sí. Bueno, a ver, si tienes medio millón de euros para financiar a clientes que te pagan a 90 días y quieres echarle huevos y Ah, jugarte bueno, tu ya, propia eso por casa, supuesto. Eso yo, por yo te voy a supuesto. decir una cosa, la gente que tiene huevos y es echada para adelante y es valiente y están dispuestas a jugarse su propia casa, No tiene de que mm, ti- miedo de que venga. no, tiendes a pensar que el resto de personas son como tú y no todo el mundo está dispuesto a jugarse su casa, ¿eh? Ya, eso es cierto, No eso todo es el mundo cierto. está dispuesto a no saber cuánto va a facturar y en consecuencia cuánto va a ganar. No te pienses que es tan fácil. Hombre, evidentemente hay una serie de precauciones que tienes que tomar, que después pues, tendremos otra reunión y también te explicaré, ¿no? A Por mí, ejemplo, a nivel comercial, nosotros consolidamos una base de datos, todo el trabajo que se hace a nivel comercial, ujú. y evidentemente se firman unos ficheros de protección de datos con unos contratos redactados por abogados. Bueno, sí, sí, pero partiendo de esa base, pero la privacidad de la información y de los procesos de tu empresa que han sido creados por Ujú. ti, en base a tu experiencia, Sí. a mí algunas veces lo pienso y digo, joder, no me importaría formar a una persona, pero darle el traspaso de la información de cada proceso y cada unidad de dentro de los procesos de mi empresa, Ujú. eso también tiene un riesgo. Uf, Porque o tratas bien a esa persona, guárdate o unas esa en la persona a lo manga. mejor en un momento A ver, determinado. con respecto ya por al final, ese miedo yo creo que se supera pensando que al final la gente va a formar parte de algo más grande, ¿vale? Y creo que todos los factores que se han dado en ti para que tú consigas encontrar clientes, venderles, es muy difícil que una persona los consiga. Yo creo que ese proyecto que tú, por ejemplo, encontraste de 150.000 euros, no creo que tú fueras, que te llamaran a la puerta de tu casa, ¿verdad? Y te dijeran, hay una empresa aquí No, intentando venderle un proyecto de 150.000 euros y tú lo puedes hacer en 130, ¿no? por supuesto que Claro, no. ¿cómo llegaste a ese punto? Pues yo tuve que hacer una semana de análisis, de decir si ese proyecto era viable, de si me Pero ¿cómo te merecía. enteraste? ¿Cómo me enteraste? Bueno, ¿cómo me enteré? Pues a ver, yo trabajaba en una empresa previamente Ujú. y una de esas personas creó su empresa, no le Vale. salió bien, bueno, le salió relativamente bien porque vendieron la Ujú. empresa por un precio bastante elevado y esa persona decidió trabajar para esta empresa con la que yo trabajo, para mi Ujú. cliente. Entonces un día pues me dijo, oye, José Ángel, que necesito que me analices este Ya, proceso de pero tú cifra, conocerías a esa este persona, presupuesto. ¿no? O Yo sea, la es conocía decir, tú ya eres una previamente. persona extrovertida que también ha hecho por hablar con gente, por hacer Claro que sí, contactos. claro que Pues sí. mira, ya tienes ahí una variable que es muy probable que no se dé en otra persona. Porque seguramente el tío que tú formes, pues no se hubiera enterado en la vida de que de que existe un proyecto de Claro, 150.000 Sí, euros sí, que podríais captar. es cierto. O somos sea, únicos e irrepetibles. Tienes que sí, saber sí. estar Sí. en el ajo muchas Es veces que se y tienen que dar muchas cosas, tío. Se tienen que dar sí, muchas sí, cosas. sí. Entonces, bueno, yo te animo a que pierdas ese miedo a delegar funciones por el miedo a que alguien monte otra empresa parecida a la tuya, porque en realidad las probabilidades existen, pero son muy bajas, ¿eh? Ya. Muy, muy bajas. A ver, yo te lo preguntaba no porque yo tenga ese miedo, sino que me puede surgir ese miedo en un momento determinado cuando esto empiece a funcionar. Y te quería preguntar por eso, en base a tu experiencia,
si te pensaste en algún momento el decir, oye, que tengo una persona que le estoy enseñando todo. A ver, hay perfiles psicológicos, ¿vale? Cuando tú estás haciendo una entrevista de trabajo, ya te das cuenta de que hay personas que por su forma de ser es quizá Te vas dando cuenta, es un ¿no? poco tienen un poco de riesgo por contratarlas, Ujú, quizás en ese sentido. sí. Pero bueno, o sea, eso está medido, ¿eh? De hecho, como decía Ana, el perfil del psicópata, del psicópata empresario, pues evidentemente intenta evitarlo. Si es una persona que ¿sabes? De hecho, yo, por ejemplo, la información en mi empresa, la que doy, está toda segmentada. Ya, Es una de las lo sé, cosas. lo sé. Obviamente, yo no enseño a una persona la totalidad de la empresa, porque al final una empresa es un círculo que se cierra y tú formas parte de uno de los procesos, Ujú, ¿entiendes? Claro, y tú ves ese Pero, proceso, pero no ves todo lo que hay detrás. claro, claro, sinceramente, a mí como empresario, evidentemente, no me interesa enseñarle a una persona todo el proceso desde el principio hasta el final, porque entonces lo que estoy enseñándole es a que monte una empresa igual que la mía. Claro, claro. y luego Obviamente, decisiones estratégicas que tomará AVE, pues son decisiones que toma él en base a su pensamiento, todo lo que tiene él en la cabeza. Ujú, Entonces, eso no lo va a hacer otra persona por mucho que le copie. seguro que no. sí. Entonces, Bueno, hablo como una persona inexperta completamente, por Mm. eso quería sacar pues esta nada, Y lo pregunta. que tienes que pensar aparte, siempre es a tomar por culo contrato. Pues ya está. poco a poco, cuando vas luego también cogiendo volumen, es como eres un pez pequeño en el océano, ¿no? Ujú, Siempre hay peces mucho más grandes que tú, ¿no? Entonces, es una cuestión de que cuanto más volumen cojas, más probable es que no te... O sea, menos probable es que te extingas, por así ujú, decirlo, ¿vale? sí. Cuanto más grande se hace una empresa, es más difícil que, que acabe cerrando. Entonces, pero bueno, poco a poco, tío. Pues nada. Así que nada, nos estamos quedando Chaval, sin tiempo. y sin cámara. Y sin cámara, sin cámara. Así que, Nos pues despedimos nada, con la genérica. muchísimas Pues gracias nada. por venir. Un placer por haber sido invitado a este podcast y espero volver pronto para contaros cómo me va mi experiencia laboral Bueno, ya Venga, sabes, esta es tu y casa. empresarial. Pues nada, esta es tu muchísimas casa. gracias y nada. Gracias y pues nos vemos en el próximo vídeo. Venga, Muy chavales. bien. Hasta pronto, Adiós. Hasta pronto. señorito.